Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Playoff, un programa en esta semana con mucho contenido, con muchas cosas que hablar. Evidentemente las competiciones van avanzando, van llegando a su recta final y todo se va juntando en una jornada en la que hay que hablar, por supuesto, de la importantísima victoria del Alimerca Oviedo Baloncesto ante el Real Betis Baloncesto en un partido, pues como casi todos los del OCB este año, cargados de emoción, de igualdad, de nervios, y que esta vez cayó del lado ocevista, una victoria, como os digo, muy importante. Derrotas del resto de equipos asturianos que no se jugaban nada, aunque sí muchos de sus rivales. Aunque bueno, ahí habrá que hacer un poquito un apartado especial, porque no es lo mismo las derrotas que de unos que las de otros, ni cómo llegaron. Y por supuesto, el inicio de otras competiciones, o no el inicio, sino el inicio de los playoffs, queríamos decir, en la Primera Nacional masculina, y también el baloncesto nacional e internacional, del que tenemos también bastante de que hablar, entre ellos porque hubo una Final Four de la Liga Universitaria con el título para la Universidad de Connecticut. Vamos a saludar a nuestro compañero Julio Gutiérrez, que no está en Connecticut precisamente, aunque nos trae una camisa así de cuadros un poco, bueno, más bien de, es oeste, más de Wyoming o por ahí, más leñado, de los leñadores. Buenas tardes a todos. No estoy en Connecticut, estoy conecticado. Oye, chiste, bueno, los hemos contado peores en el programa, también hay que decirlo, pero bueno, no empezamos mal, ¿eh? El nivel, no empezamos mal. El nivel de chistes malos. Pues estuvo bien. Vale, me Estuvo bien, estuvo parece. bien. Es que los estados de Estados Unidos siempre dan para hacer muchos chistes, el nombre de los estados. Que si Sí, Arizona, por ejemplo, en mi caso, en Arizona, no sé, sí, cosas así. claro. Massachusetts. Massachusetts. Bueno, anda, vamos. Estamos fatal. Vamos a ponernos serios porque hay que ponerse muy serio hoy, ¿eh? Hoy vamos a tener que estar muy serios en algunos temas, Julio. Pero vamos a empezar por la única alegría del baloncesto asturiano este fin de semana en Ligas FEF, que fue, eso sí, era el único equipo que tenía buen juego y era muy importante conseguir la victoria, ese Alimerca Oviedo de baloncesto, sobre todo porque el viernes había ganado, el OCB jugaba de sábado, hay que recordarlo, y el día anterior de viernes había ganado el Amix Castelló, un partido muy apretado ante el Melilla, y hay que recordar que Castelló de momento es el rival directo del OCB en esa lucha por la permanencia, con lo cual obligaba casi a ganar si no querías empezar a verte un poquito apurado. El partido fue con mucha igualdad, al final la victoria cayó en las manos del OCB por una diferencia bastante exigua y bueno, también con protagonismo ahí para muchos tiros libres fallados que podían haber supuesto una victoria más cómoda. Al final 86-81, el Alimerca, que de esta manera suma una victoria más, se acerca al objetivo de la permanencia, pero antes de entrar ya en lo que fue el partido, quiero que me des un primer esbozo de tú que seguiste el partido mucho más de cerca, que yo estaba desplazado viendo otros acontecimientos deportivos y luego en concreto el partido del Círculo que se jugó a las 8 en el Palacio de Deportes, pero tú estuviste más conectado, digamos, al encuentro. ¿Cómo viste ese partido más en directo, digamos? Bueno, yo creo que fue una victoria muy necesaria y además justa, ¿no? Porque creo sinceramente que el Alimerca Oviedo dominó la mayor parte del partido. Y bueno, al final, pues oye, no siempre el tema va a salir cruz. Esta vez se fallaron muchísimos tiros libres, que yo creo que es una lacra que está teniendo esta temporada el equipo y que bueno, sería interesante en la medida de lo que queda poder corregir. Y bueno, pues al final, pues eso, una victoria muy importante. Yo creo que con un juego bastante de equipo de la Alimerca Oviedo, una buena defensa en momentos concretos que ayudó mucho y bueno, pues venía un equipo enrachado como era el Betis, que a pesar de sus problemas extradeportivos, pues deportivamente en las últimas jornadas estaba haciéndolo muy bien y bueno, pues al final se consiguió una victoria muy importante y muy necesaria, por lo que decías tú básicamente, ¿no? Por la victoria que había cosechado el día anterior el Castellón, que había ganado a Belilla, ¿no? Perdón por esto, pero no lo pude evitar.
Estos nodos míos, No, tengo que pero contener un bueno, poco porque si no igual te desconfiguro el ordenador. no, estate tranquilo que no se notó nada. Ah, no se notó, menos mal, menos mal. No, Pero te puedes configurar el ordenador o la tablet en este caso y a lo mejor no la arreglas ni llevándola al fabricante, fíjate tú. ya. Bueno, al Bueno, final, Julio, cosas eh, de la alergia. que te decía yo que es un partido, es una victoria muy importante. Yo coincido contigo por lo que vi luego del encuentro y han diferido y bueno, las crónicas, lo que comentaban, nos comentaron los amigos y tal. Una victoria muy merecida. Yo creo que el OCB hizo más méritos que el Betis para llevarse el triunfo. Y eso sí, un partido jugado a impulsos, ¿no? A tirones. Y que yo creo que este partido demuestra muy bien la temporada que está viviendo el Oviedo Baloncesto. Yo creo que es el partido, digamos, en el que se ejemplifica perfectamente la temporada del OCB, que es momentos muy buenos, momentos muy malos, parciales a lo mejor positivos de 8-0, luego de repente pierdes la ventaja en un pispás, vuelves otra vez a pegar otro acelerón. Y luego otro tema también muy importante, Julio, que también ratifica la extraña teoría de este año, que yo, la verdad que yo creo que es la primera vez que lo veo en un equipo de los que sigo, sobre todo, bueno, me acuerdo de la época de Gijón Baloncesto cuando estaba en una categoría similar y ahora lo CB. No puedo comparar con otras categorías, pero en el sentido que te voy a decir, que a la Limerca se le da este año jugar mucho mejor contra los equipos grandes que contra los pequeños. Y el Betis es un buen ejemplo, pero aunque esté noveno en la tabla, por presupuesto, por, por nivel del club y por plantilla, es un equipo que de hecho ha ido hacia arriba y se le ha ganado además las 2 veces esta temporada. La mayor parte de las 11 victorias que tiene el OCB, la Limerca, Oviedo, pues son contra equipos de la mitad de la tabla hacia arriba, ¿no? Y además contra muchos de esos equipos haciendo grandes partidos. Se ganó a Burgos, se ganó al Estudiantes, Valladolid. a Valladolid se ganó también, se ha ganado a Alicante en casa, se ha ganado a Betis. Quiero decir que bueno, realmente han sido pocos los equipos de la zona alta. Yo creo que el Tizona es el único equipo que le ha ganado 2 veces hasta el momento a la Limerca Oviedo. Con algunos de esos equipos todavía hay que jugar. Bueno, el Tizona y el Lérida, ¿no? Pero bueno, en general, efectivamente, el Alimerca Oviedo ha exhibido un mucho mejor juego contra equipos, digamos, potentes que contra equipos de la zona media-baja de la clasificación. Y bueno, eso demuestra, entre otras cosas, que la plantilla que hay, yo sigo diciendo que es una plantilla francamente buena y que, bueno, desgraciadamente, pues por la razón que sea, pues no se le ha sacado todo el partido que entiendo yo que se le podía haber sacado. Julio, otro dato interesante, ya a nivel estadístico, el Alimerca esta vez metió 9 de 29 en triples, 23 de 39 en tiros de 2, o sea, no fue como en otros encuentros que se tiraba incluso más de 3 que de 2 o muy similar, esta vez hubo 10 tiros más de 2 que de 3, yo creo que eso es bueno para el equipo. Hombre, alguien dirá, bueno, claro, si tiras muchos triples y te entran, evidentemente sumar de 3 es mucho mejor que de 2, pero el problema de abusar mucho del triple, sobre todo en un equipo como el Oviedo Baloncesto, que no es un equipo grande, eso lo diría casi para cualquier equipo, incluso para un equipo grande, pero el problema de abusar mucho en el tiro de 3, yo lo que veo es que si un día no te entran, estás muy vendido. Y claro, el Alimerca a veces pecaba en otros partidos de un abuso del triple. En esta ocasión se consiguió, yo creo que un equilibrio bastante más grande en ese aspecto. En el rebote se estuvo igualado 31-30. Eso sí, la lacra está de los tiros libres 13 de 25, con un 2 de 8 en los últimos minutos que casi nos cuesta un disgusto. Y claro, digamos el gran punto débil que sigue teniendo el equipo según avanza la temporada. Y bueno, por ejemplo, en este caso hubo jugadores como, nada más sorprende, Raúl Lobaco, un jugador que tiene buena mano, 1 de 5, Mar Martí 1 de 4, aunque este ya es más habitual, Hugo López 2 de 6. Claro, entre esos 3 jugadores, por ejemplo, pues fallaron, fíjate tú, 4 y 4, 8 y 3, 11, los 11 tiros libres entre ellos 3 solo. Sí, bueno, el Alimerca se ha movido en bastantes partidos, desgraciadamente, esta temporada, en unos porcentajes de tiros libres inaceptables, que rondan, en algún partido no ha llegado al 50%, en otros apenas lo supera. Yo creo que para un equipo
del Alimerca Oviedo, que no es un gran transatlántico que pueda vivir de otros factores, pues evidentemente los tiros libres tienen que ser importantes y desgraciadamente pues esta temporada en ese campo pues los números indican que se está haciendo francamente mal, ¿no? Eso te decía antes que, bueno, de cara a estos partidos que faltan, sería una circunstancia a intentar reconducir, a intentar revertir para ver si de alguna manera pues se puede mejorar ese aspecto que es muy importante dentro del baloncesto. No nos olvidemos que, bueno, los tiros libres, como digo yo siempre, es una fuente de anotación rápida, es una fuente de anotación segura si tienes un porcentaje adecuado y que además permite en momentos puntuales que un equipo esté atascado, pues permite fuentes de anotación, ¿no? Por lo tanto, hay que mejorar ese aspecto, Frank. Julio, perdona que estoy aquí, estaba bajando un poco la persiana y quitando aquí el cargador del móvil para que no se machaque. Vale, más cocinas. En esta ocasión se volvió también a hacer una gestión de los minutos, otro cambio muy radical con respecto al anterior encuentro, aunque yo creo que, bueno, los titulares en este partido fueron Chapela, 23 minutos jugados, Hugo López, 26, Horton, 21, Mar Martí, 16, aunque tuvo problemas por faltas, y Raúl Lobaco, 29, ese fue el quinteto titular. Luego llamó la atención los 5 minutos de Josep Pérez o los 5 de Cosials, que en el anterior partido había jugado mucho más, pero yo que sí que creo que, bueno, que fue un reparto de minutos más lógico. Y bueno, a nivel estadístico, Julio Horton, 21 puntos, de nuevo jugador fundamental en ataque, le pese a quien le pese, y aunque alguno quiera incluso ya, sacar cosas negativas de este jugador, cosa que me sorprende muchísimo por alguna cosa que se tuvo que leer o escuchar la semana pasada. 21 puntos, como te decía, 5 rebotes, 4 asistencias, un jugador que además provocó 5 faltas, 23 de valoración. Mikel Sanz, que hizo un gran partido, 20 puntos con 3 triples, 4 rebotes, 21 de valoración. Luego con 11 puntos para Mar Martí, 4 rebotes en apenas 16 minutos, como te decía. Raúl Lobaco, 10 puntos, 7 rebotes, muy bien en el rebote Raúl, aunque ese lunar del 1 de 5 en tiros libres. También buen partido de Hugo López, que aquí igual que decimos una cosa, decimos la otra. Esta vez hizo, yo creo que muy buena aportación, 8 puntos, 4 rebotes, 9 de valoración. Y con 8 puntos Tanner Stackman, que es un jugador que ha ido a más claramente en esta parte final de la temporada, Julio. Bueno, bastante repartido las anotaciones con las fuentes o fuentes principales como la mayor parte de los partidos, como es el caso de Horton. Yo creo que Mikel Sanz también está siendo un hombre importante en la anotación y en la defensa. Está haciendo para mí una gran temporada. Y bueno, pues me sigue sorprendiendo un poco los pocos minutos de Lisias, que bueno, creo que puede ser un jugador que puede hacerlo muy bien en tareas básicamente defensivas, de rebote, de intimidación. También tiene posibilidades de anotar. Bueno, esta vez jugó más minutos que el partido anterior, pero bueno, con todo y con eso me sorprende que, bueno, quizá el punto débil que tiene ahora mismo el Alimerca Oviedo, que es el juego interior, pues el único pivot puro que tienes en la plantilla, pues no juega más minutos, ¿no? Julio, por otra parte, te voy a comentar algo que se me acaba de ir un poco el santo al cielo, pero bueno, analizando un poco la anotación del Betis, 17 puntos para Joaquín Rodríguez, el jugador sudamericano, con 7 asistencias. Luego 16 para Kaspas Bercin, 7 rebotes, y con 11 cada uno Eddie Polanco, Lucas Fallano y Richard Kuksix, también 9 puntos. Hay que destacar los 9 puntos, como te digo, de Brooks de Bishop, el pívot estadounidense. En eso, en lo que se refiere al Betis. Y bueno, esa victoria importante para el Alimerca Oviedo Baloncesto. Ya me acuerdo lo que te iba a decir. Cuando hablabas de Mikel Sanz, hombre, llegará el tiempo que tendremos que hablar de ello una vez que termine la temporada, pero habrá que empezar a hacer ya también una quiniela de los jugadores que pueden seguir, que no, cuáles nos gustaría que siguieran o no en la plantilla para el año que viene, pero yo creo que ya si adelantamos que Mikel Sanz debería ser uno de esos jugadores que tenga continuidad, un jugador además que está alcanzando su madurez como profesional y que puede tener un peso más específico todavía el año que viene en el Oviedo Baloncesto. Yo creo que sería muy interesante
poder mantener a Mikel para la próxima campaña. Bueno, sí, no solamente a Mikel, sino hay varios jugadores que creo que pueden formar parte de la plantilla del Alimerca Oviedo, porque han demostrado, como digo yo siempre, que su buen hacer. Entonces creo que han demostrado que son buenos jugadores, con independencia de que, bueno, a veces se hayan producido circunstancias que hayan que un jugador juegue 5 minutos, el siguiente partido juegue 30 minutos. Yo creo que, bueno, hay varios jugadores que yo creo que podrían seguir, por lo menos a mí me parecerían interesantes, y bueno, veremos a ver, ¿no? Aunque la realidad del Alimerca Oviedo en cada verano es tener que prácticamente hacer una plantilla nueva, pero bueno, yo confío en que por lo menos de esta plantilla 3 o 4 o 5 jugadores pues, puedan continuar y bueno, ya tener una base para la próxima temporada, siempre y cuando al final no haya ningún susto, claro, digo de clasificación. Bueno, Julio, dos cosas que relacionas contigo. Hoy nos vienes afeitado, por cierto, y no has hecho el gesto de victoria, ¿eh? Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa, Fran? Sí, ya lo pensé, ¿eh? O sea, no es que se me haya olvidado, lo que pasa es que, bueno, estoy un poco decepcionado con el Alimerca Oviedo, con cosas que se han hecho, con cosas que se han dejado hacer, y la victoria es importante, pero bueno, me gustaría celebrarlo cuando se consiga matemáticamente la permanencia, que, bueno, ha sido el leitmotiv durante todo el año del Alimerca Oviedo, a pesar de momentos clasificatorios bastante brillantes. Y bueno, cuando se produzca esa circunstancia, pues evidentemente haré el gesto, pero bueno, en general estoy un poco decepcionado con el Alimerca Oviedo esta temporada, porque bueno, en realidad llevan 2 temporadas que bueno, se han producido circunstancias que no me han gustado y bueno, y eso me tiene un poco, bueno, un poco decepcionado Alicaído. y un poco, sí, un poco alicaído y bueno, supongo que al final, bueno, se podrán recuperar sensaciones, veremos a ver lo que sucede de aquí al final y bueno, esa próxima temporada a ver cómo se van desarrollando las cosas. Julio, ya hablando mía precisamente de eso, la Alimerca Oviedo Baloncesto queda ahora con 11 victorias, 17 derrotas, posición decimosegunda. Le sigue llevando 3 victorias al antepenúltimo, a la Mix Castillo, que es casi el dato más importante. Ahora, claro, hay 2 partidos en esta semana. Miércoles se visita al cuadro del Google Guipúzcoa, que no me salía el nombre del sponsor, joder. Es que también hay nombres que cuesta que queden, ¿eh? El Google Guipúzcoa no es fácil. Y eso que es corto, pero es una palabra que no me salía. Miércoles se Bueno, visita al Google perdona, Frank, Guipúzcoa. hay un equipo de Les Plata que tiene un patrocinio que se llama algo así como Pajarraco. Sí, el Pajarraco San Filión, sí, señor. Sí, sí, sí. Bueno, Entonces, y el cochinillo segoviano, que vamos a hablar luego de él, que juega contra la Atlética de Lisina esta semana. por eso te digo yo que Es que son cosas muchos de esas, nombres y de jugadores y todo, y uno ya está muy mayor, Julio. ya, Ya está uno muy mayor. los años van pasando y bueno, a pesar de que algunas personas, bueno, no lo tengan en cuenta, bueno, pues yo en mi caso concreto llevo pues más de 55 años viendo baloncesto, muchos años, desde que tenía 12 o 13 años escribiendo de baloncesto y hablando de baloncesto, con lo cual, hombre, entiendo que algo controlaré. Lo digo para las personas que puedan considerar que somos unos advenedizos, unos listillos, etcétera, etcétera. No, todo está consensuado y todo está pensado y aquí se analizan las cosas con rigor. Te voy a llamar el Fermín Trujillo del baloncesto español. Bueno, Sí, puedes pues, es que llamarme. cada semana dices más años. Sí, Llega un momento que bueno, dirás, llevo más de 80 años viendo baloncesto. sí, bueno, Yo, él yo lo creo que ya lo hacía. exageras un poco para fastidiar a alguno, ¿eh? No, pero ¿No? es la, no, es la realidad. Es decir, que yo creo que desde que tenía un año o dos, pues que ya mi padre me llevaba a esas canchas de Dios, como digo yo, que eran otras épocas, principios de los 70, pues evidentemente es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que debería de llamarme Fermín Listí. Hostia. Bueno, a ver, en serio, ya, vamos a lo que estaba, Julio, que jugamos miércoles en la pista del Google Guipúzcoa.
Y el próximo domingo a las 12, ojo que se ha adelantado el partido media hora para que no coincida con el fútbol en una gran decisión, por fin. Parece ser que la Federación Española de Baloncesto en algún momento tiene que favorecer en algo al Oviedo, que pidió al adelantar el partido porque hay partido de fútbol a las 2 de la tarde en el Tartiere entre el Real Oviedo y el Mirandés, un partido además muy importante, estando como está el equipo de fútbol. Evidentemente, el que quiera ir a ver los dos partidos no va a poder, porque no le da tiempo de ir a Pomarina Tartiere. Bueno, sí da tiempo, pero llegarías con el partido empezado. Pero la gente que lo quiera ver en casa o en el bar o lo que sea, sales del básquet y más o menos te da tiempo a enganchar el fútbol, ¿no? Entonces, antes el partido estaba previsto para las 12:30 y ahora se disputará a las 12. Esos dos partidos, evidentemente, son muy importantes porque los siguientes del calendario son 4 encuentros muy difíciles. Visitas a Burgos y a Valladolid, a Burgos a la pista de San Pablo y a Valladolid, y se reciben Pumarina, Coruña y a Estudiantes la última jornada. ¿Qué pasa? Que, bueno, el Castellón también esa semana juega un partido ante el San Pablo Burgos de máxima dificultad, pero otro partido en casa contra el Menorca. Si el Castellón se acercase un poquito, podría ser algo peligroso de cara a esa recta final donde el Oviedo Baloncesto tiene 4 partidos de bastante dificultad, aunque está visto que es contra quien mejor juega, contra los grandes rivales, mientras que el Castellón le quedan todavía un par de comodines como son su encuentro ante el Clavijo y otro en la última jornada ante el Cantabria en casa. Y hay que recordar que el Castellón le gana el Basquetaveras al OCB. No estamos ahora hablando ni metiendo en la pomada a equipos que todavía están por debajo clasificatoriamente, como el Oviedo Baloncesto, caso de Fuenlabrada, Cantabria y Melilla. Por cierto, con Melilla también se pierde el averaje, con Fuenlabrada y Cantabria no, porque bueno, por simplificar un poco y centrarnos en el Castellón, evidentemente también tendrían que adelantarte esos equipos en el caso de ponernos en lo peor, pero bueno, parece claro que el que más difícil lo tiene para adelantarte es el Castellón, vaya. Si es más factible que te pueda superar un Fuenlabrada o un Cantabria que el cuadro de Juana Norenga. Sí, bueno, realmente esta semana es muy importante porque, bueno, yo ya afirmo llegar el domingo a las 2 de la tarde manteniendo la ventaja de 3 victorias con Castellón, ¿no? Porque eso significaría que la Limerca como mínimo ha ganado uno de los dos partidos. Yo creo, Fran, y ya te lo dije a ti en Petit Comité, yo creo que el Limerca Oviedo, por muy bien que lo haga, los partidos que tiene fuera de casa, San Sebastián, o sea, Guipúzcoa, San Sebastián, Valladolid y ¿cuál es el otro que Y me... San Pablo, San Pablo. Perdón, y San Pablo Burgos, yo creo que no va a ganar ninguno de los tres porque es muy difícil. Sí es verdad que el Alimerca Oviedo ha dado su mejor medida contra los equipos potentes, pero sobre todo en casa. Por lo tanto, la posibilidad de ganar de los partidos que tienes en casa está en Cáceres. Puede ser que a Estudiantes en la última jornada, porque Estudiantes está en una fase horrible de la competición. Y luego Coruña yo creo que va a ser bastante difícil porque, bueno, Coruña va a venir aquí prácticamente a jugarse el ascenso directo a la ACB. Entonces, Sí, bueno, salvo que se clarifique mucho el panorama, Coruña creo que es el antepenúltimo partido de liga, si no me fallan las cuentas. en ese Entonces, sentido, en esta jornada hay un Coruña-Tizona que puede ser absolutamente decisivo, de forma que si gana el Coruña, sacaría mínimo 2 victorias a los equipos perseguidores, pero si pierde Coruña y gana Tizona, se forma un lío de clasificación en las primeras jornadas, en los primeros puestos, que puede ser histórico, ¿no? Todo va a depender de ese partido. Entonces, claro, ahí tenemos la situación. Hombre, yo no creo que el Coruña venga aquí ascendido, sinceramente no lo creo así. Sería una gran noticia porque si viniera ascendido, pues las opciones de ganar serían más y veremos a ver en qué línea viene Estudiantes, ¿no? Pero los partidos de fuera de casa para mí son muy complicados y por lo tanto hay que intentar hacer los deberes. El partido de fin de semana, el domingo contra Cáceres, para conseguir una victoria y si se dan los resultados lógicos, o en el peor de los casos, mantener esas 3 victorias contra el Castellón, que perdería en San Pablo Burgos, que, ojo, acaba de echar a su entrenador Lolo Encinas y acaba de fichar a J. Cuspinera,
un entrenador con experiencia en diferentes equipos, Estudiantes, Fuenlabrada, etcétera. Entonces, la mejor de los escenarios sería que el Castellón perdiera los 2 partidos y tú ganases 1. El peor sería que tú perdieras los 2 y Castellón ganase 1. Ese sería el peor, porque ganar los 2 entiendo que es muy complicado. Y bueno, si cada uno gana 1, pues mira, mantendrías la ventaja con 2 jornadas menos. Es decir, tendrías 3 partidos de ventaja a falta de 4 jornadas, lo cual supondría, pues hombre, que para descender tendrías que hacer un auténtico descalabro, ¿no? Pero sí es verdad que estas últimas jornadas son tremendas para el Alimerca Oviedo y, bueno, el partido del domingo para mí es fundamental. 2 cosinas, Julio. Sí, el partido ante Coruña es el antepenúltimo, que muy posiblemente, a ver, lo normal sería que no estuviera decidido el ascenso directo para esa jornada, o no, ya veremos, o sí. Y otra cosa, yo echo de menos, o echo en falta un par de 2 o 3 victorias que se podían haber logrado perfectamente si el equipo no hubiera cometido los errores que se cometieron en su momento, si se hubiera mostrado más ambición, más otro tipo de actitud, y estaríamos peleando directamente por el playoff. Es más, sigue estando más cerca el playoff que el descenso, pero se sigue hablando más de la permanencia, para que veamos un poco la idiosincrasia que tiene, bueno, pues el entorno de este club. Julio, no vamos a arreglarnos más, que si no se nos va el tiempo. Vamos a comentar un poquito lo que fue el resto de la jornada. Te voy a comentar 4 partidos muy rápido y luego los otros 4, ¿vale? Lleida, que ganó a Valladolid 81-56. Ojo, Valladolid sin Devin Smith, sancionado por 7 partidos por insultos hacia un rival, creo que fue en el partido ante Melilla, precisamente. Devin Smith, que ya lo conocemos bien, de lo que es capaz, tanto para bien como para mal, jugador muy del perfil de Michael Carrera, en ese sentido, y que repite también esa sanción de 7 partidos que le cayó al jugador venezolano, aunque luego le quitasen 2. Por otro lado, el Grupo Alega Cantabria, que perdió ante el Guipúzcoa 96-106, un partido con prórroga muy igualado, aunque en el tiempo extra el cuadro guipuzcoano fue mejor. También muchos apuros para Coruña, 84-87 ante Orense, jornada de partidos muy igualados. Y el Estudiantes, que cayó ante el Tizona 90-83 en una nueva demostración del Tizona de carácter, de competitividad y de ir a por todas, vaya. Sí, vamos, un partido que tuve la oportunidad de ver el pasado viernes con un Mario Sansuperi tremendo, o sea, ha hecho un gran fichaje, una gran cesión el Tizona con este jugador y con 19 puntos, Julio, 19. Claro, y con un Joe Cremo que bueno, ya estaba en el equipo el año pasado en plata y que bueno, está haciendo una temporada increíble también. El Tizona la verdad es que no tiene grandes nombres, pero sí ha conseguido un bloque que juega muy bien al baloncesto, muy dinámico, con posesiones cortísimas. Es un equipo que está muy acertado además, muy anotador y bueno, es un equipo peligroso y yo creo que si se lo cree realmente, si no le pesa estar ahí prácticamente a la par que el primer clasificado, no le pesa la posibilidad de subir a la Liga CB, pues si se lo cree lo puede conseguir indiscutiblemente. Partido decisivo entre semana en Coruña, donde yo creo que se va a decidir pues eso, gran parte de las opciones que pueda tener el Tizona de subir directamente. De los otros partidos, pues nada, mucha igualdad en ese Orense-Coruña y en el Cantabria-Guipúzcoa, resuelto por los equipos de arriba, pero con muchas dificultades. Y bueno, la derrota del Valladolid en Leria no me sorprende porque Valladolid ha dado demostraciones fuera de casa de bajar bastante el nivel. Y bueno, evidentemente la ausencia de Devin Smith, pues tiene que hacerse notar seguro porque es tan pésimo, no sé, deportista. Su comportamiento es inversamente proporcional entre lo que es comportarse en pista, que es pésimamente, y lo buen jugador que es. Ojo, porque mira, yo ahí veo que se le abre una ventana al OCB a la hora de poder dar una sorpresa cuando visite Pucela, porque Devin Smith no va a estar y veremos Mike Torres, que está lesionado y tiene baja para un par de semanas, porque además Valladolid, lo que pasa es que creo que es la última visita que tiene el Oviedo a baloncesto. No sé si para entonces ya estará Torres, pero bueno, Devin Smith no va a estar seguro, con lo cual podría ser, bueno, pues una facilidad para el equipo de Javi Rodríguez, vaya.
Bueno, veremos a ver. Yo ya te digo, creo que los 3 partidos que tiene fuera de casa son muy difíciles y desgraciadamente no tengo mucha fe en que se consiga ninguna victoria ahí. Bueno, Julio, el resto de partidos, a ver los que me quedaban por aquí. Fuenlabrada 77, Alicante 71, buena victoria del Fuenla. Castellón 90, Melilla 85, ese partido que ya comentábamos antes un poco por encima. Menorca 68, Clavijo 67, partido que le costó Dios y ayuda a ganar al Menorca. Digo que esta semana hubo muchos partidos igualados y el partido de las dos prórrogas, increíble, ese San Pablo Burgos 109, Cáceres 102, una derrota que casi condena ya al descenso al equipo de Arturo Álvarez, que dejó escapar una oportunidad maravillosa de ganar en el Coliseum, y así todo, fíjate tú, que aún ganando el San Pablo, todo lo que transcurrió en el partido, ¿cómo sería que provocó la destitución de Lolo Encinas y la llegada de J. Cuspinera? Sí, hubo muchas protestas de la gente porque, bueno, la verdad es que yo creo que ganó San Pablo, quien mereció ganar fue Cáceres, clarísimamente, durante el tiempo reglamentario. Lo que pasa es que, claro, San Pablo tiene mucha pólvora, tiene jugadores de mucha calidad y al final, pues, si no coges una pequeña renta en el último minuto de 6-7 puntos, te lo llevan, ¿no? Bueno, tuvo dos oportunidades Cáceres o 3 o 4 durante el partido, las prórrogas para haber ganado. La verdad es que yo creo que se mereció ganar. Y bueno, la victoria fue tan pírrica por parte del San Pablo que ya la gente que ya venía mosqueada con el juego del equipo, con bueno, las derrotas que se han producido, etcétera, etcétera, pues propiciaron la destitución de Lolo Encinas y la llegada de J. Cuspinera, ¿no? Buena victoria de Fuenlabrada contra Alicante, que parece que ha entrado en una pequeña mini crisis, el equipo alicantino. Y bueno, eso lo aprovechó bien Fuenlabrada. Bueno, Clavijo yo creo que va a vender caras sus derrotas en cualquier pista que juegue o en su propio terreno, con lo cual a los equipos no les va a resultar fácil. Y bueno, el último partido que me comentabas, pues bueno, el Karma sigue actuando con Melilla y bueno, la verdad es que mira, estaría bien que no ganase ningún partido de aquí a final de la temporada. De hecho sigue con 6 derrotas consecutivas, si no me fallan las cuentas. Julio, vamos a ir con la quiniela de esta doble jornada. Dejamos aparte el partido que se jugó ayer entre Valladolid y Estudiantes y nos centramos en los de hoy miércoles y en los del fin de semana. Vale, tenemos 8 partidos, te voy a ir con ellos poco a poco. Vamos a empezar por orden cronológico, con el que se juega a las 8 de la tarde, un interesante partido para abrir boca, Betis-Lleida. Bueno, es un partido interesante y, bueno, por lo que pudiera pasar con el OCB, voy a poner un 2. Un Betis, por cierto, sigue en crisis, el tema institucional, digo. Sí, institucionalmente, y bueno, va a conseguir salvar esta temporada, pero veremos a ver lo que pasa en el verano. En el veranito. 8:15, otro partido importantísimo está en la lucha por la permanencia, Melilla-Menorca. 2. Yo creo, no sé por qué me da que iba a romperse la racha y va a ganar el Melilla, pero bueno, ojalá que no. 8:30, tenemos 3 partidos. Por un lado, Clavijo-Cantabria. Voy a poner un 1. Bueno, me parece bien. Ojo a este partido también, este es el que nos atañe, Guipúzcoa-Oviedo. Oviedo. 1. Ahí lo tienes claro, Guipúzcoa, ¿no? Por lo que veo. Sí. Hombre, sería lo lógico, pero bueno, veremos si el OCB puede al menos plantar cara y luchar por la victoria. Y el partido de la jornada, Julio, Leima, Coruña, Grupo Beta, Tizona, primero contra segundo. Vaya partido en Riazor, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es un partido, pero vamos a ver la madurez que tiene Tizona, jugándose casi una baza importantísima de poder ascender directamente. Yo creo que eso le va a pesar. Yo creo que entiendo que la cancha de Coruña estará a reventar y voy a poner un 1. Sí, yo ahí coincido, creo que va a ganar Coruña. Los partidos de las 9:15 son otros 3. Empezamos por un Cáceres-Fuenlabrada. Pues yo creo que Cáceres ha dado muestras en las últimas jornadas de querer reaccionar, ha perdido partidos increíbles por un punto en la prórroga, etcétera. Voy a poner un 1. Estoy mirando a ver la clasificación. Cáceres tiene ahora 6 victorias, está a 3 de Melilla. Es casi su última oportunidad de... Bueno, si no gana, evidentemente, se la va a complicar muchísimo, aunque perdiera a Melilla. No sé cómo estarán Basquetaveras entre ellos, habría que mirarlo, pero
Sí, hombre, estaría bien que ganara el Cáceres en el sentido de que, pero todavía la verdad que se dio una derrota un poco injusta Es que en Burgos. tú date cuenta, Frank, que bueno, dependiendo de los resultados que se vayan dando estas dos próximas jornadas, el Cáceres y el Castellón se pueden aproximar bastante a Melilla. Ojo, porque además si Cáceres pierde, por otro lado, para Oviedo sería bueno porque vendría casi descendido a Pumarín para jugar el domingo. Estoy mirando aquí cómo están Cáceres y Melilla. Cáceres ganó de 14 en casa y Melilla ganó de 16 fuera. O sea que tiene el básquet a verás perdido con Melilla, además. O sea que lo tiene muy complicado Cáceres. Hay que ser, además, bueno, tiene también partidos muy difíciles en el calendario, vaya. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Julio, más partidos. Te decía, a ver qué más tenía por aquí. Alicante-Orense. Uno, Y otro partido, pues muy importante para el OCB porque juega el rival directo San Pablo Burgos Castelló. hombre, uno. Todo lo que no sea un uno sería la sorpresa casi del año, ¿no? Porque encima entrenador nuevo, ya sabes el refrán. Ya, pero bueno, a ver si viendo cómo están las cosas por Burgos, no se puede descartar nada. Vamos con los partidos del fin de semana, Julio. Son todos de domingo. Estoy quitando el Y cargador. vamos a empezar por los de la mañana. Hay un interesantísimo para abrir boca también el domingo, Estudiantes Guipúzcoa. Es un partido muy, muy complicado. Si pierde el Estudiantes, bueno, voy a poner un 2. Otro más, Orense Cantabria. Bueno, ya creo que ahí Orense va a ganar. 1. Seguimos con más partidos. También el domingo por la mañana, Lleida Alicante. Buen partido este también. Sí, pero Alicante está un poco flojo, Lerida en su casa es potentísimo. 1. Te sigo con más partidos. Tizona, Melilla. 1. Bien. Vamos con ahora aquí a aumentar un poco las pulsaciones. Ojo porque Coruña tiene una semana que si gana estos dos partidos, el de Tizona y este que te voy a decir, va a dar un paso muy importante para el ascenso directo porque recibe domingo por la tarde al Valladolid. Es muy difícil ganar 2 partidos seguidos en casa, Por eso te pero yo digo. creo que el Coruña lo puede hacer. 1. El domingo también tenemos un duelo importantísimo, domingo a las 8, Castelló-Menorca. Castellón-Menorca, creo que va a ser un 1. Menorca que va a venir de jugar en Melilla, ¿eh? Acuérdate que tiene doble viaje. Me queda más por aquí, más partidos. A ver quién me queda por aquí. Fuenlabrada-Clavijo. 1. El partido para mí de la jornada, porque yo creo que ya te los dije todos menos el del OCB y este, déjame repasar. Sí, otro partidazo, ¿eh? Betis-San Pablo-Burgos. Ahí lo tengo claro, yo creo que va a ser un 2. Yo no sé, ¿eh? Hombre, ¿y tú qué Betis tiene esta semana? ¿Cuál te había dicho? Lleida y San Pablo en casa, ¿eh? Uf, no es nada fácil. Y por último, el Alimer que ha habido baloncesto, Cáceres Patrimonio de la Humanidad, es el que nos quedaba ahí. 1. Perfecto. Bueno, llevamos aproximadamente 40 minutos de programa, Julio, vamos a cumplir. Así que terminamos con el foro porque hay mucho todavía de lo que hablar y vamos a repasar la Les Plata, cómo ha quedado la Les Plata, porque ya tenemos emparejamientos, ya tenemos cositas interesantes, ya sabemos qué equipos descienden, cuáles no. Vamos a ir por partes, como ya que el destripador, como siempre me gusta a mí decir, en la última jornada se disputaban pues lo que era el campeonato de la conferencia este, Cartagena y San Antonio Ibiza. El conjunto del Odilo Cartagena dependía de sí mismo y no falló, ganó en Palma, al Figui Palma 68-82, un partido que además fue dominando todo el encuentro. Esto produjo que el San Antonio Ibiza yo creo que se desconectó en el último cuarto y perdió además en Salou 101-90 y te digo que fue el último cuarto porque el último cuarto hubo un parcial de 30-14. Yo creo que debieron de llegar esas noticias de que la cosa no iba muy bien en Palma. También el Salou está haciendo una gran temporada que está en playoff o se ha metido en playoff. Al final Cartagena se va a jugar el título y el ascenso directo con Zamora. Zamora tendrá ventaja de campo, recordad que es ida y vuelta, esta final de campeones,
Primer partido en Cartagena, segundo en Zamora, y como todas las eliminatorias de la Ley Plata, tienen que ver la diferencia de puntos. Y hay que recordar también, Julio, que estos dos equipos se midieron en la fase de la Copa, en la final, perdón, de la Copa Princesa, donde ganó Zamora en un partido muy igualado. Zamora, que parece favorito, pero bueno, doble partido. Y habiendo esto de la diferencia de puntos, es un arma de doble filo para cualquier eliminatoria, ¿eh? Porque no es lo mismo ir a un playoff tradicional que a ida y vuelta con diferencia de puntos. Bueno, yo creo que Zamora tendrá que estar muy atento a, bueno, sobre todo a no tener una mala tarde el sábado cuando vaya a Cartagena, una mala tarde que te conduzca a una diferencia que luego sea insalvable en el partido de vuelta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene que jugar con tranquilidad, yo creo que ha sido el mejor equipo de la competición de largo, incluidos los dos grupos, y bueno, yo creo que lo que tendrá que hacer será simplemente, es complicado, pues poner en práctica lo mismo que ha hecho durante toda la temporada, ¿no? Por lo tanto, bueno, esperemos que Zamora saque un buen resultado en Cartagena y luego al partido de vuelta, pues bueno, el pabellón esté repleto y puedan conseguir ese ascenso que yo creo que en caso de conseguirlo es muy merecido. El partido de ida de esa final de campeones va a ser el sábado a las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Cartagena y la vuelta pues será la siguiente semana en el Ángel Nieto de Zamora. Julio, seguimos un poco el repaso. Había muchas cosas en juego, como te digo, en la conferencia este, pero para no liarnos mucho, porque si no estaríamos aquí casi un programa hablando de esto, te voy a decir cómo queda la clasificación final. Cartagena campeón con 21 victorias, segundo San Antonio 19, que se mete en playoff, igual que el Prat 18, Salud y la Horta Godella 14, Benicarló 13 en posición sexta, el Pajarraco, el equipo este que decías tú, San Feliuens y el final de Gran Canaria con 12 victorias, ahí se cierra el playoff, en la final de Gran Canaria, octavo, ¿vale? Luego, en tierra de nadie han terminado la temporada el noveno y el décimo. Noveno es el Loms Mataró con 11 victorias y décimo el Figu y Palma con 10. Y empiezan a aparecer equipos conocidos también por aquí, el Figu y Palma. Se quedan para el play-out de permanencia el Palmer Basket de Palma, el otro equipo de Palma, con 10 victorias también, y al igual que el Hospitalet, el histórico Hospitalet. Y descienden con 9 el Tarragona y con 9 también el Alginet, el equipo valenciano. Por cierto, para que veas tú lo que es el deporte, el Alginet perdió las 3 últimas jornadas y desciende. El Tarragona ganó los 2 últimos partidos y no le valió tampoco para evitar el descenso. Sí le valió al Palmer Basket, que ganó los 3 últimos encuentros y de momento va a jugar el play-out. Ya ves que aquí la diferencia a veces entre el cielo y el infierno es prácticamente un partido, Julio. Sí, la LED Plata, bueno, la LED Oro también, ¿no? Pero la LED Plata es una categoría muy traicionera, muy complicada y donde pues, una victoria o dos victorias arriba o abajo te pueden meter en el quinto o el sexto en el playoff o meterte en el descenso o en el playoff por la permanencia, ¿no? La verdad es que es una categoría súper igualada y bueno, mejor verla en la distancia. Julio, en la conferencia oeste, el Zamora, que volvió a ganar esta semana, líder y campeón de esta conferencia, con 24 victorias, 2 derrotas, vamos a decir que es una marca brutal. Segundo, Morón, 19 victorias, Albacete 18, Sornoza 16, en cuarta posición el equipo de Anosomeana, Ponferrada y Ciudad de Huelva 14, y se cerró el playoff con Algeciras y Melilla Enrique Soler con 11. Con 11 se quedó noveno fuera del playoff el Juaristi, en tierra de nadie. Con 10 el Huesca. Esos dos equipos se quedan sin nada. En play-out de permanencia, Almansa con 9 de victorias y Juventud Alcalá también con 9. Y en el triple empate descendió con 9 victorias la Roda. También han descendido, que ya estaba desahuciado, el Huelva Comercio con 7 victorias. Ahora te voy a dar datos interesantes. El Algeciras ganó los 3 últimos partidos y pasó a estar casi descendido a séptimo. Todo lo contrario que el Almansa, que perdió los 3 últimos, y el Juventud Alcalá, que perdió los 5 últimos y quedan en el play-out. De esta manera, el play-out va a ser Almansa, espera que te había dicho, qué equipos te había dicho, pero ya son tantos. Almansa va a ir contra el Hospitalet, ventaja de campo para Almansa,
Y Palmer Basket contra Juventud Alcalá, ventaja de campo para el equipo balear. Dime. Pues hay equipos ahí potentes. Tú fíjate el Almansa, donde estaba la temporada pasada, ¿eh? El Y el Juaristi, Palma, el el Palma, el Juaristi. Huesca. Claro, Juaristi, bueno, quedó en tierra de nadie, pero ya ves tú, quiero decirte, es una categoría muy complicada donde lo que te digo, una o dos victorias te conducen a la gloria o al desastre, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver esas eliminatorias que se plantean todas, yo creo que apasionantes y bueno, pues las iremos siguiendo para ver qué equipos al final tienen opciones de subir y qué equipos acompañan a los descendidos. Por supuesto, a partir de ahora nuestro programa hasta final de temporada tendremos una sección fija de la Ley Plata para ir comentando todos estos eliminatorios de playoff, cómo van quedando y sobre todo ver qué equipos suben a la Ley Oro. Y te voy a, ya para rematar con el Plata, Julio, te voy a decir cómo quedan las eliminatorias de playoff. No solo ya hemos hablado de la eliminatoria de campeones y del playout, pero queda el playoff, octavos de final. También comienzan este próximo fin de semana y hay que recordar que los equipos que te voy a mencionar en segundo lugar tienen ventaja de campo, jugarán el segundo encuentro en casa y por supuesto, vuelvo a decir, aquí se mide diferencia de puntos, en el playoff de permanencia también. Vamos con una eliminatoria que es el Gran Canaria Morón, San Feliu Albacete. Ojo a esta eliminatoria para mí de las más atractivas de esta primera ronda, Benicarló Zornoza, cuidado ahí. Ponferrada, la Horta Godella, equipo vinculado con el Valencia Basket. Ciudad de Huelva, Salou. Algeciras Prat, otra eliminatoria que me parece muy interesante. Y Melilla, Enrique Soler, San Antonio Ibiza. Bueno, pues partidos y eliminatorias ahí muy interesantes y bueno, supongo que muchas de ellas reinará la igualdad bueno, iremos viendo, ¿no? A ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque también es importante saber qué equipos tienen opciones para poder subir y competir el año que viene en la Leg Oro, ¿no? Iremos viendo lo que pasa, Julio, con esa Les Plata tan apasionante siempre y tan igualada, que yo creo que es como decías tú antes, el medio ambiente donde se mueve esta categoría. Julio, pasamos a hablar de Liga Femenina 2. El Alba Sanfer, que visitaba el pasado sábado al Hierros Díaz Miralvalle Plasencia, el segundo clasificado, partido intrascendente para ambos equipos. El Alba, que dio buena imagen, perdió, yo creo que una diferencia muy honrosa, 55-46, además dando la cara desde principio a final. Un partido que comenzó con un 11-3 adverso, pero ya con 5 puntos de Lucía Martínez, el Alba se acercó hasta el 13-8 del final del primer cuarto. Llegó a ponerse por delante en el segundo acto el Asba con un 15-16, aunque fue de forma provisional. La estadounidense Courtney Show, que fue la protagonista del siguiente arreón, en este caso para el Plasencia. Y al descanso nos íbamos con un marcador muy corto, 25-19, Julio. Luego en el tercer cuarto, buenos minutos del Asba con triples de Marta Gómez, con Lucía Martínez desatada en ataque. Volvía a ponerse por delante el equipo de Carlos Galán, 36-37. Incluso una pequeña ventaja de 3 puntos, pero el Plasencia que reaccionó, sobre todo un triple de Alicia Morales, fue prácticamente la jugada decisiva para sentenciar el partido y darle la victoria al Plasencia. Bueno, yo creo que, como te digo, Julio, un resultado muy honroso para el AZBA, que bueno, por lo menos está, digamos, teniendo un final de temporada pues muy digno, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La pena es que yo creo que el Asba está pagando básicamente su poca fuente de anotación, ¿no? Porque al final, aunque bueno, te enfrentases a un equipo potente como es Plasencia, pues bueno, al final conseguiste solamente 46 puntos. Ha tenido esas bajas anotaciones en otros partidos esta temporada, que yo creo que le han condenado bastante para no haber conseguido alguna victoria más. Y bueno, en cualquier caso, yo creo que dentro de las posibilidades que tenía el equipo avilesino, pues yo creo que en general ha hecho lo que ha podido, ha competido lo más dignamente posible y el otro día yo creo que fue una buena muestra de ello y yo creo que hizo un partido bastante digno en la cancha extremeña y bueno, pues al final sucedió lo que era normal que sucediera, que era la derrota, pero bueno, yo creo que la imagen fue bastante buena. En el ASBA la mejor jugadora fue de largo
Lucía Martínez con un total de 18.6 rebotes, 25 de valoración. Luego Claudia Alonso, 8 puntos. Marta Gómez, 7 y Sara Fraile, 6. Por parte del Plasencia, la estadounidense Courtney Shaw, 17 puntos, 12 rebotes, 35 de valoración. Y también destacar con 9 a Alicia Morales y con 6 a Ángela Jiménez, Mayra Horford y Ana Flores. Mayra Horford, la hermana de Al Horford, que nunca nos cansamos de recordarlo, Julio, porque no todos los días juega la hermana de una estrella de la NBA en Liga Femenina 2. Por No, otra no es parte, habitual, no. perdona, que te corté, No, dime. que no es habitual eso que has comentado, efectivamente. No. Clasificación, queda una jornada para que termine la liga regular, Julio. Siglo XXI, Plasencia y Arsil ya están clasificados para la fase de ascenso y queda una plaza entre León y Maristas Coruña. El León le saca una victoria al Maristas, pero pierde el básquet a Verás, lo ganaría el cuadro gallego. Y la última jornada, el León viaja a una cancha difícil, a la cancha del tercer clasificado, al Arsil de Pontevedra, mientras que el Maristas recibe al colista, al Grup Barna, con lo cual todo es posible todavía. Todo es posible en Granada, ¿no? Decía la canción. Manolo Escobar. Y descenso, en principio, para Alba Sanfer, Tenerife La Laguna y Grup Barna. Y decimos en principio porque, bueno, está por verse esa ampliación de la categoría que podría salvar al conjunto avilesino. Es en el grupo A, y por repasar un poco rápido cómo está el grupo B, en el grupo B tenemos clasificados para la fase de ascenso al invicto Ausarta Baracaldo, Castelló, Domusa Juaristi, o Iraurgi, mejor dicho, y Bosonito Unibásquet de Logroño, y descendidos Azulejos Moncayo de Zaragoza, Andrats y Básquet Almeda, prácticamente también descendido en este grupo B, Julio. Bueno, una Liga Femenina 2 que, bueno, habrá que estar también atento a ver qué equipos suben a la Liga Challenge y sobre todo a lo que ocurre en el verano con esa posible ampliación de la categoría, Julio. Sí, habrá que estar muy atentos porque, bueno, hay un equipo asturiano ahí implicado y, bueno, puede verse beneficiado de ese incremento de plazas y, bueno, veremos a ver, ¿no? Bueno, Julio, saltamos ya a la... Vamos a ir como un tiro, pero es que todavía hay muchas cosas que contar. Vamos a saltar ya a la Liga EVA, penúltima jornada de Liga regular. Y aquí, antes de empezar por los equipos asturianos, te voy a comentar un poquitín cómo está el otro grupo. En el otro grupo queda una jornada y el primer puesto está en un pañuelo porque están empatados el filial del Bilbao Basket y el lbccocinas.com de Logroño, con 22 victorias cada uno. El Básquet Abrás favorece al cuadro vasco. Eso sí, la última jornada el Bilbao Basket juega en Santurce, que es el penúltimo clasificado. Más fácil lo tiene incluso el cocinas.com, que recibe al colista al Venta de Baños. No, perdón, viaja a Venta de Baños, juega fuera de casa. Pero bueno, el cocinas.com, que para ser primero tendría que ganar, que parece bastante factible, pero que perdiera el Bilbao Basket en Santurce, que es lo complicado, ¿no? En un principio, si todo sigue la lógica, Cultrarones y Bilbao Basket irían como campeones de grupo y esa tercera plaza se jugaría en eliminatoria entre el Tormes y el cocinas.com. Bueno, yo creo que va a ser bastante difícil que el Bilbao no consiga esa primera plaza. Además, ya sabes lo que dice la canción, desde Santurce a Bilbao, voy por toda la orilla. Entonces, claro, si juegan precisamente en Santurce, yo creo que es una cancha amiga y no creo que se dejen ahí la victoria. Y esa eliminatoria entre el Tormes y el que se avecina, entre el Tormes y el cocinas.com, yo creo que es muy interesante porque yo creo que ahí hay mucha igualdad en esos dos equipos y sería difícil de predecir quién puede ganar. Quién puede ganar. La verdad es que muy interesante se plantea digamos, ese enfrentamiento, ¿no? Pues imagínate, un cocinas.com que el año pasado se quedó a las puertas del ascenso a Les Plata, jugó la eliminatoria, el último partido entre segundos clasificados en la fase final contra la Alcobendas, si no me falla la memoria, y ha tenido un equipo muy interesante. Y tú mira que tiene jugadores muy conocidos, ¿eh? Ahí están, por ejemplo, Borja Arévalo, está por supuesto, nuestro Chuchi Rodríguez, bueno, Arten Jairo, el jugador ucraniano, Pablo Yarnoz, Jean-Paul Mejía, jugador también con experiencia en Les Plata. Bueno, un equipo
con gente ya, digamos, de un nivel importante y que es un proyecto, como te digo, que aunque esté ahí a la sombra del Clavijo en la misma ciudad, Clavijo que recordar que podrían volver a coincidir o podrían coincidir en Les Plata si desciende el Clavijo, que todo parece indicar que así será, y se ascendiera a esa categoría el cuadro del LBC, del Logroño Basket Club. Pero bueno, podría ser interesante esa circunstancia, pero como tú dices, antes que eso, hay que ver esa eliminatoria que promete mucha igualdad entre el Tormes y el Cocinas.com. Sí, por eso siempre sí, lo ideal es quedar primer clasificado para, bueno, pues para evitar problemas intermedios, digamos, ¿no? Vas a tener problemas, evidentemente, en esa fase final, pero bueno, problemas intermedios, cuantos menos tengas, mejor, porque claro, luego puedes tener tropiezos. Está claro, los equipos ya no son mancos cuando llegas a estas alturas de la competición. Julio, vamos a repasar ahora cómo está la clasificación en nuestro grupo. Luego hablaremos de los equipos asturianos, pero es por ir, digamos, eh, administrando un poco los contenidos. La Cultural Leonesa ganó al Bosco 87-79, hizo los deberes, no importó que el Tormes ganase aquí en Gijón al Círculo, con lo cual Cultural Leonesa 24 victorias, una derrota, campeón de grupo, con 22 el Tormes, Chantada tercero. Cuarta posición de momento para Obradoiro, quinto Marín, sexto Círculo, que parece ser que seguramente se vaya a tener que conformar con esa posición. Séptimo Siria, octavo Bosco. Y ojo, porque los equipos implicados en la lucha por la permanencia ganaron los tres. Ganó los Estudiantes de Lugo al Chantada, en partido entre vecinos. Chantada no se jugaba nada, 77-72. Ganó Culleredo en Oviedo al CAU 64-71 y ganó el Ávila Gijón Basket 83-66. Así pues, ambos equipos, o los tres equipos, siguen con 10 victorias. Y con 11 el Bosco, que no sé cómo tendrá ahí el tema del básquet a verás. Habría que mirar, porque puede haber ahí un triple empate, incluso un cuádruple empate que le complique la vida. Última jornada, hay un Bosco Ávila, por eso te digo que cuidado, porque todavía el Ávila puede meter al Bosco en el lío. Hay un Culleredo Caja Rural de Zamora, que en principio tiene que ganar el Culleredo sí o sí. Y luego el Estudiantes de Lugo es el que tiene el rival más difícil, porque viaja a la pista del Obradoiro. Bueno, lo que pasa es que equipos de la misma comunidad, el Obradoiro realmente no se juega nada, ¿no? Porque no se juega nada más Hasta que cuarto, puede ser cuarto, quinto, vaya, no. la honrilla de ganar el último partido en casa. Bueno, quitando eso no se juega nada. Y el otro equipo es equipo gallego, pues bueno, va a estar muy interesante. Y parece claro que el Culleredo puede ganar a Zamora, con lo cual conseguiría la victoria, probablemente, y en ese partido el lío total se puede originar si al Ávila le da por ganar en la pista del Bosco, porque entonces todos los equipos tendrían 11 victorias, ¿no? Ahí está. Y habría un cuádruple empate, de ese cuádruple empate se beneficiarían dos No, equipos, o no, solamente un equipo. No, perdón, se beneficiarían tres equipos. eso es, eso es. Habría que ver cómo quedaría ahí ese cuádruple empate, hay que estudiarlo. Y también posibles triples empates no va a haber, porque en el momento que uno de los que está con 10 falle, va a ser el que baje. Pero bueno, todo hace indicar que Culleredo ganará y Estudiantes podría ganar. Si Ávila gana en Orense, ya está el lío formado, es lo que dices tú. Claro, claro, porque tendríamos cuatro equipos, 11 victorias, se salvarían tres, pero habría uno que no y habría que mirar. Entiendo que, bueno, el criterio que se utiliza es el habitual, que es en esos triples y cuádruples empates, que es el número de victorias que se hayan producido entre ellos. Entre ellos, eso es. Correcto, Eso y es. entonces, bueno, pues al ser cuatro equipos, igual te salva simplemente habiendo ganado dos partidos y habiendo perdido, o sea, con dos partidos ganados, igual te salvas. O sea, cada equipo en ese cuádruple empate habría jugado 6 partidos, ¿no? Eso Entiendo. es. Eso es. Entonces, de los 6 partidos, con dos, igual te salvas. Habría que, No lo habría que sabemos. mirarlo. Bueno, la verdad es que no me dio por mirarlo, pero no me dio tiempo a todo. Pero bueno, a ver si lo podemos mirar de cara al fin de semana para estar un poco pendientes de ese tema. Porque hay que recordar que la última jornada se juega el sábado, horario unificado a las 7 de la tarde todos los partidos. También en Liga Femenina 2, por cierto. Ay, se me olvidó decirte lo de la quiniela, que
la última jornada juega en casa ante el Marisco Santón Cortegada, equipo de Villa García de Arosa, con buen plantel, zona media de la tabla, pero que bueno, va a venir también sin jugarse nada. 1. Vale, perfecto. Julio, vamos a hablar un poquito de los equipos asturianos. El Universidad de Oviedo que perdía 64-71 ante el Traumacor Culleredo, un encuentro en el que había mucho en juego para el equipo visitante, y un Culleredo que dominó la primera mitad 28-46, construyó una renta importante y pese al intento de remontada del CAU en la segunda mitad ya no pudo ser. Hay que destacar a Mario Méndez con 20 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, 35 de valoración para el jugador formado en el Navia. Gran partido el suyo. De hecho, ha sido uno de los destacados para mí de la temporada en el Uni. Ismael Diarra, 14.7 rebotes, con 13.7 rebotes también Jorge Arias. Y por el Culleredo, 21 puntos para el estadounidense Daniel William, 15 rebotes, 36 de valoración. 20 puntos el letón Stikuts y 9 rebotes, 30 de valoración. Y con 15 Fernando Vidal, más 7 rebotes. En este caso Alberto Corbacho, fíjate tú, metió 6 puntos, 2 de 12 en triples. No estuvo nada fino, pero bueno, el Culleredo que hizo los deberes que era pues ganar aquí en Oviedo, ¿no? Yo creo que el Culleredo sabía que ganando los 2 partidos que le quedaban se iba a salvar. Bueno, en principio no sabemos en ese cuádruple empate si sería el perjudicado, pero yo entiendo que el Culleredo ganando los 2 partidos se va a salvar, creo yo, me da la impresión. Y bueno, pues la verdad es que él cimentó el triunfo la primera parte, ¿no? Esos 18 puntos de ventaja que luego supo administrar y bueno, a pesar de que la diferencia final quedó en menos de 10, pero bueno, yo creo que era muy difícil remontar para el cabo esa ventaja de la primera parte que sacó el equipo gallego y bueno, pues al final se dio el resultado que yo siempre pienso, o casi siempre pienso, cuando un equipo se juega mucho y otro equipo no se juega nada o se juega poco, normalmente suele ganar el que se juega más, salvo excepciones. En este caso, el Culleredo vino a por todas a Oviedo y bueno, pues consiguió la victoria, ¿no? Pues mira, estoy mirando el Culleredo. Solo el Culleredo, mire, en ese cuádruple empate hipotético, ganó un partido al Estudiantes, otro al Bosco y los 2 al Ávila. O sea, tendría 4 victorias. O sea, que el El Culleredo, si Culleredo gana a Zamora, está salvado. está salvado, está salvado. Y Ahí se va a está. enfrentar a un equipo que desgraciadamente pues ha conseguido muy pocas victorias en Una, la temporada, una. una. Con lo cual, el Culleredo, hombre, hay que considerar que está virtualmente salvado, ¿no? Así es. Vamos al encuentro del Círculo Gijón ante el Club Baloncesto Tormes aquí en el Palacio de Deportes, partido que pude ver en directo. Excelente entrada, por cierto, en el Palacio de Deportes de Gijón, Julio, muy buen ambiente. Y eso sí, un círculo que no pudo ante el Tormes, un Tormes que salió. El Tormes se nota que está preparando lo que está preparando. Es verdad que lo tiene muy complicado para ser primero, pero claro, tiene ya que ir a por todas. Ya empezó muy fuerte el partido del equipo salmantino. El primer cuarto lo ganaba 12-23. Hubo un momento ahí clave, justo antes de llegar al descanso, que el Círculo consigue recortar a 7 puntos, quedando como 1 minuto y medio, 2 minutos para el descanso, pero vuelve a recibir un parcial de 0-7, se le vuelve a ir de 14 el Tormes y en el segundo tiempo, Julio, no hubo opción, incluso las ventajas superaron los 20 puntos. El Círculo, como te digo, no tuvo tampoco un buen día en el ataque, le costó mucho anotar. Cabe recordar que el marcador fue 6-6, 8-4. Y como te digo, el Tormes mostró todo su potencial y bueno, va a ser un rival importante para esa lucha por la tercera plaza, Julio. Bueno, el Tormes tenía que intentar agotar las posibilidades que se pudieran dar de ser primero. Era difícil porque tenía que producirse también la derrota de la Cultural, que no se produjo, evidentemente, porque era muy difícil que perdiera la Cultural. Y aparte de eso, pues lo que dices tú, ¿no? Un poco seguir el rodaje de preparación de esa fase que parece ser que va a ser para ellos la fase intermedia, enfrentándose al rival del grupo, del otro grupo, vaya. Y bueno, pues el Tormes está claro que es uno de los 2 mejores equipos de la competición, eso está claro. Y bueno, pues el Círculo tenía una papeleta bastante difícil. Bueno, se intentó, pero bueno, ya te digo, era muy complicado porque el Tormes venía a ganar y fue superior a Círculo, ¿no? Eh,
Importante también, o bueno, hay que analizar la diferencia de rebotes. 30-42 dominó el equipo salmantino, mucho más físico, con jugadores muy potentes en ese sentido. Y aunque hizo 8 de 25 el círculo, que no es un porcentaje demasiado malo, estuvo muy maquillado al final del partido, porque de hecho hubo un jugador como, por ejemplo, Hugo Bartolomé, que metió 12 puntos, fueron muchos de ellos al final del encuentro. Y bueno, algún triple también de incluso de Cruisen ya entró en la recta final. O sea que, bueno, no entraron los triples por otra de las cosas, a lo mejor también de la derrota, aunque yo creo que, bueno, Tormes tenía muchos visos para ganar el encuentro. Por parte del círculo, Julio, 12 puntos decíamos ambos Hugos, tanto Hugo Bartolomé como Hugo Cluisen, 11 para Milo Vucevic, que para mí fue uno de los destacados ante su ex equipo, con 5 rebotes, 9 para Jorge Embaló, y tampoco puedo olvidarme de las ganas de un Samu Barros, que aunque se quedó en 4 puntos, igual que Michael Okafor, fueron dos jugadores que le pusieron mucha garra al encuentro. Por parte del Tormes, 16 puntos para el danés Salomon, jugador que me gustó mucho, jugador de mucha calidad. Con 15 Garrido, 14 para Marc Mensa, 6 rebotes, y con 12 a Wole, el base, con 6 rebotes también. Bueno, un equipo que tiene gente como Felixor, como Paniagua, como Fal, el propio Acoide McCarthy, que no anotó, un jugador con un caudal ofensivo sensacional, el jugador canario. Y bueno, una plantilla que, a ver, yo siempre que llegamos a esta fase, no sé por qué, pero no, a mí no me pasa como en otras competiciones. Yo creo que los rivales de Liga EVA, no sé si es porque hay como más cercanía con ellos, no suele haber tampoco mal rollo, y te presta que les vaya bien luego en la fase de ascenso. Aparte que nos puede beneficiar, evidentemente, a los equipos asturianos, en este caso a los que puedan recuperar plaza, pero aunque no fuera así, parece que siempre te presta que les vaya bien. Y este año, ojalá le vaya bien a la Cultural, o ojalá le vaya bien al Tormes, que pueda llegar a esa fase de ascenso y, ¿por qué no?, estar en Les Plata la próxima temporada, Julio. Sí, yo creo que todos los equipos próximos siempre, y la zona de Castilla y León, yo creo que está muy vinculada con Asturias en ese sentido, pues, Y lo de hombre, de cara a Galicia, y un además futuro, suele claro. haber un rollo con ellos. Ya en la Leboro ya no es lo mismo. Hay algún equipo que ya no pasa No, por esas pero bueno, circunstancias. yo creo que, por ejemplo, un equipo en Leporo, un equipo de León, otro equipo de Zamora, otro equipo de Salamanca estaría francamente bien. Porque, bueno, oye, son desplazamientos cortos, se pueden hacer casi en el día. Luego tienen los equipos de Burgos también, el Palencia, que el año que viene va a estar en Leporo. Entonces, Valladolid, Qué malo claro, eres. son, sí, sí, el Palencia va a estar en Lep Oro, se ponga como se ponga, quien se ponga. Es más, el Obradoiro va a ganar en Palencia Ah, y los va a terminar de rematar. Escucha, que pues es lo que te digo, ¿no? Y equipos, hombre, yo creo que, vamos a ver, Fran, Zamora se merece de largo subir esta temporada a Lep sí. Oro, porque ha sido el mejor equipo de la Lep Plata sin ninguna discusión. Claro, ¿puedes fallar en la fase decisiva? Puedes fallar. Pero, hombre, por merecimientos, desde luego. Y yo creo que la Cultural ha hecho una gran temporada también y probablemente se merezca un hueco en Le Plata y veremos a ver lo que es capaz de hacer el Tormes, ¿no? Bueno, yo también les tengo bastante, bueno, aprecio a este tipo de equipos porque, bueno, ya te digo, son poblaciones cercanas. León yo creo que tiene bastante tradición de baloncesto. Salamanca tuvo un equipo incluso en la Liga ACB, donde entrenó Ricardo Evia, por ejemplo, entre otros. Y bueno, pues son zonas que yo creo que ya merecen pues volver otra vez un poquitín a la élite del baloncesto, ¿no? Julio, ahora vamos a hablar del partido del Tartiere Gijón Basket, que perdió en Ávila ante el Hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica del Brugar 83-66, el equipo abulense que jugaba mucho, un partido que en el primer tiempo ya quedó casi sentenciado con un 52-34. Así todo, el Tartiere Gijón Basket no arrojó la toalla y llegó a perder de más de 20 puntos, pero para ponerse a apenas 10 puntos con casi todo el último cuarto por delante, en una fantástica remontada ahí a base de buen juego y de garra, por qué no decirlo, del equipo de rojiblanco, pese a las bajas, pese a algún problema del que vamos a hablar ahora. Y bueno, al final esa derrota por 17 puntos, ahora hablaremos de otro tema mucho más importante que el partido en sí, destacando Jerónimo Luis, 20 puntos, 9 rebotes,
Con 14, Michu González. Con 11, José R. Torres. Y con 8 puntos, un veterano llamado Diego Sánchez, además de 11 rebotes, también 8 puntos para Dusan Marjanovic. Por parte del Ávila, 22, Adrián Froufe, con 5 de 7 en triples, 12 para el base catalán Pilan, 11 Vivero, y con 8 puntos tanto Sergi Serrato como Aarón Guzmán, que además capturó 9 rebotes. Bueno, estaba claro que Ávila se jugaba muchísimo. Estábamos hablando ahora de todo el lío que hay ahí montado por la permanencia, y parecía complicado ganar en el Carlos Sastre, Julio. Sí, parecía muy complicado en las circunstancias actuales de Gijón Basket y bueno, pues el equipo hizo lo que pudo. Bueno, el Ávila salió mucho más metido en el partido y bueno, igual dije una frase mal. Dije el equipo hizo lo que pudo, digo Gijón Basket, igual hay que corregir eso. Sí, lo Entonces, corregiremos ahora, sí. sí, bien. Entonces, bueno, era un partido muy complicado en cualquier caso porque, bueno, Ávila se jugaba prácticamente todo y bueno, pues al final se dio el resultado que se tenía que dar. Sea otra, porque ya con 2 partidos así yo creo que fue demasiado. Primera Nacional masculina, Julio, comenzaron los playoffs de cuartos de final a 3 partidos, a lo mejor 3 partidos. De aquí tendremos la Final Four para ver qué equipo sube a Liga EVA precisamente. No hubo sorpresas, ganaron los 4 equipos de casa. Te voy a comentar un poquito cómo fueron los 4 encuentros, o si quieres vamos de 2 en 2. Los 2 favoritos, el grupo Covadonga ganó al Cervecería Hilton Castrillón 84-49, un partido que aguantó hasta el tercer cuarto el equipo de Yolanda Mijares, pero en el momento que se acabó un poquito la gasolina, el grupo fue un ciclón, sobre todo con Miguel Villar, 21 puntos, como principal estilete. Por parte de Castrillón, su estrella, el jugador senegalés Leite Ndiaye, 16 puntos, 11 rebotes, pero el grupo que sumó la primera victoria, un grupo que solo ha perdido un partido en la liga regular. Y en el encuentro adelantado, la Limerca Oviedo Baloncesto ganó a Lupa Motors Noreña 74-50, un partido similar en cuanto a su desarrollo. Y aquí el juego coral de la Limerca OCB, con 5 jugadores con 8 puntos o más, pues se impuso al conjunto Condal. Bueno, en esos 2 partidos, pues yo creo que ganaron los favoritos, tanto el grupo como la Limerca Oviedo. Bueno, se podía entender por la diferencia clasificatoria que hubo en la liga regular y bueno, pues consiguieron 2 victorias solventes y bueno, y merecidas, ¿no? Y los 2 partidos que se vislumbraban más igualados fueron de marcador muy bajo. El Alecar Escoda Atlética Vilesina ganó a la Asturiana de Reparaciones Básquet Villa de Mieres por 59-49. Para mí aquí hubo un factor clave, es la baja de Hugo Prieto, el veteranísimo Hugo Prieto en el cuadro mierense, que además está haciendo una gran temporada. Y un jugador decisivo, Jaime del Nero, 34 de valoración para la Atlética, 24 puntos, 11 rebotes. Diego Barbero, 12 puntos por parte del Mieres, del equipo de Vicente Álvarez, perdón, Cristian de los Santos, 18 puntos y 8 rebotes. Y en el otro encuentro, el Navia, que se impuso al Archivo 63-56, destacando por parte del Navia Jorge Dacal, 22 puntos, 5 rebotes, y el veterano Pablo González Peiz, 9 puntos, 17 rebotes, 25 de valoración. El mejor en el Archivo, Pelayo Capín, con 15, pero tanto Atlética Vilesina como Navia que no fallaron y en casa sumaron esa primera victoria. Sí, bueno, hicieron valer el factor cancha un poco, partido jugándose en casa y bueno, aunque consiguieron victorias con menos diferencia que las eliminatorias anteriores que hemos mencionado, pues bueno, hicieron sobre todo valer el factor cancha que bueno, siempre, ya sabes lo que pienso yo, que jugar un partido más en casa siempre te da 1 o 2 puntos más. De hecho, todos los equipos que ganaron saben que en caso de jugar el desempate lo van a tener en casa. Segundos partidos, Julio, ojo, porque empiezan ya el viernes a las 8:15, Lupa Motors Noreña, Alimerca Oviedo Baloncesto. ¿Me das pronóstico? Bueno, 2. También el sábado a las 6 de la tarde, partido interesante en el San Claudio, Archivos and Logística, Navia La Magalla. 2. Y domingo a las 4 de la tarde, Cervecería Hilton Castellón, Grupo Covadonga. 1. Vas a muerte con el Castrillón.
Y domingo a Sí, las 7 de la tarde, partidazo, para mí el más interesante de todos, en principio, es Asturiana de Reparaciones Vázquez Villa de Mieres, Alecar Escoda Atlética Vilesina. 1. También se nos han olvidado los partidos de última jornada de Liga EVA para Quiniela. A. Son el sábado a las 7. Venga, vamos a empezar por ese precisamente. Tartiere Auto Gijón Basket, Calvo Basket Siria. 1. Creo que era Marina en CPS Galego, Universidad de Oviedo. 2. Vas a por todas, ¿eh? Si te sale la quiniela, cobras millonada. Eso pretendo. Y por último, Ucoga Seguros Chantada, Círculo Gijón. 2. Ahí, ahí, pleno de victorias asturianas. Bueno, Julio, en Primera Nacional Femenina ganó la Lecar Escoda Atlética Vilesina su primer partido de la segunda fase ante el Cochinillo Segoviano por... La que tenía por aquí el resultado y ahora lo perdí. Dame un segundín que lo busque. En el grupo por el ascenso, a ver, que tarda un poquito aquí en cargar. Se jugaba en el pabellón Emperador Teodosio de Segovia, que mola el nombre, ¿eh? No me digas que no. Sí, Segovia está muy relacionado con, bueno, con la cultura Romana. romana, ¿no? Antigua. Ahí está. 40-59, clara victoria para el equipo de Javi Candás. Se pone con una victoria, 4 derrotas, aunque es quinto. Sigue líder el Origen Universidad de Valladolid, que es el equipo invicto. Le saca 2 victorias al segundo. O sea que hay que recordar que los 2 primeros son los que van a la fase de ascenso. Y el resto de equipos asturianos, en el grupo de los puestos 13º al 18º, el Fodeva, que perdía ante un clásico del baloncesto gallego, Julio, el nombre seguro que te va a traer recuerdos, el Peleteiro de Santiago de Compostela, perdió 57-49 el equipo de Charly Díaz, el Fodeva está 3-2. Por su parte, la Universidad de Oviedo, que sí, bueno, hemos perdido ya la cuenta de las victorias que lleva seguidas entre ambas fases, creo que son 8 seguidas, y ganó el Trivium de Villagarcía de Rosa de paliza por 77-41. Y en el grupo de los últimos clasificados, el grupo Covadonga, que también ganó con contundencia de paliza el equipo grupista ante el Filipenses de Palencia, 78-42. Bueno, Valencia parece que en el mapa baloncestístico va indescendo. Eh, sí, el Peleteiro me trae grandes recuerdos, sí, sí, porque era un clásico de aquel baloncesto de la tercera división de los años 70 y al que he visto en muchas ocasiones, tanto en el grupo como en el Colegio Inmaculada, ¿no? Por lo tanto, y además, si no recuerdo mal, es el colegio donde estudió el gran Moncho Fernández. En el Peleteiro. Sí, señor. Mira, eso no lo sabía ese dato. Pues interesante, interesante. Julio, dos notas antes de entrar en baloncesto internacional. Este fin de semana se disputan la Final Four de junior masculina y femenina, las primeras categorías. La masculina se organiza en el Polideportivo de Pumarín y por eso se juega el partido del OCB ante Cáceres domingo por la mañana, porque las semifinales son el sábado a las 4 de la tarde, Alimerca Oviedo Baloncesto San Ferazba y a las 6 Grupo Covadonga y Lanza Pumarín Círculo. El domingo, tercer y cuarto puestos y final también por la tarde. Por eso, como te digo, el encuentro ante Cáceres se juega por la mañana. Así que el que quiera hacer jornada intensiva en Pumarín tiene 5 partidos entre el sábado y el domingo. Y en el femenino, organizadores de la Final Four es el Airship Adva Sanfer. Se va a jugar esa Final Four. Espera, que ya perdí aquí. Ya perdí los papeles, como quien dice. Dame un segundo. Porque he perdido. ¿Dónde es la Final? Bueno, los enfrentamientos de. Espera, que tengo que mirarlo aquí. Los enfrentamientos de la Final Four, porque son sábado y domingo, pero por la mañana, para que no coincida con la de chicos. Se va a jugar en el Quirinal, como te digo, y a ver si te doy los horarios, que es lo que estoy buscando, y estoy tardando un poquito en encontrarlos. Semifinales, sábado por la mañana, perdón, Ersip Azba Sanfer, Grupo Covadonga a las 10 de la mañana y a las 12 IMQ Fodeva, Alimerca Oviedo Baloncesto CAU. O sea que bueno, siempre competiciones importantes porque bueno, el Junior no deja de ser la antesala de los senior y bueno, de ahí van a salir un poquito, se supone, jugadores y jugadoras que den el relevo para las siguientes generaciones. Pues sí, al que le guste el baloncesto y tenga la posibilidad de ver partidos, oye, pues un buen momento y buenos sitios para, bueno, pues para ver baloncesto, ¿no? Que al final
pues es lo que cuenta. Y bueno, a veces yo en la televisión, ahora que ponen baloncesto en silla de ruedas, pues también lo veo. Porque, oye, es otro, digamos, otra ramificación de lo que es el núcleo general del baloncesto, ¿no? Y bueno, hay que ver siempre todas las competiciones y me parece bastante interesante. Además, el baloncesto en silla de ruedas tiene mucho mérito porque es gente que tiene, bueno, una serie de limitaciones, de deficiencias y tiene mucho mérito que haga un deporte profesional como en este caso es el baloncesto. Otra dimensión del básquet. Julio, vamos a hablar de competiciones europeas ya, pasando a la parte, a la recta final ya de nuestro programa. Llevamos aproximadamente 1 hora 40 minutos, con lo cual hay que dar un poquito de caña. La Eurocup, teníamos al París Basketball en la final y habrá final francesa, ya que el Bourg-en-Bresse eliminó al Besiktas en el tercer partido 89-63, además con contundencia. Una final que empieza hoy, por cierto. El París Basketball Bourg-en-Bresse, y que se juega, como te digo, a ver si lo tengo por aquí, estaba buscando el dato y se me ha ido ahora aquí la pantalla, dame un segundín. Final a 2 partidos, o podría haber un tercer encuentro y bueno, es una final francesa y que recuerda que el que gane esta competición tiene plaza para la Euroliga de la próxima temporada. Pues bueno, yo creo que es una eliminatoria muy interesante. Yo creo que París quiere el sabor un poco añejo ya de otros tiempos mejores. Y bueno, es una oportunidad importante porque yo creo que ahí en ese equipo parisino debe haber bastante dinero. Y bueno, pues que se meta en la Euroliga, pues es el equipo que gane se meta en la Euroliga, yo creo que es un acicate importante para, bueno, pues para luchar por esa competición, ¿no? Estoy mirando, el París Basketball va segundo en la Liga Francesa y el Bourg-en-Bresse es cuarto clasificado. Y aquí se da esa paradoja de eso, de la ciudad grande, ¿no? Como París, una capital enorme con Bourg-en-Bresse, que estoy mirando yo, tiene 41.000 habitantes, o sea, sería como una Manresa francesa, por decirlo de alguna manera, y una ciudad que está, pues, localizada en la zona de Ródano-Alpes, bueno, un poquitín ahí cerca de la frontera con Suiza. Y bueno, veremos lo que pasa. Julio, teníamos también al Bilbao Basket en esa búsqueda de la final de la Eurocup FIBA. Al final no pudo ser. El Chemnitz jugará la final ante el equipo turco del Başakşehir. Y bueno, en la Champions, en la Basketball Champions League, se está jugando ya el segundo encuentro, Prometeas Unicaja. Veremos ya cómo quedan estos partidos de cuartos de final. Y vamos a centrarnos ya, si te parece, en la Euroliga. Una Euroliga que queda tan solo una jornada para que termine la liga regular. Ya sabemos que Madrid, evidentemente, va a ser primero. Panathinaikos, 22 victorias. Barcelona y Mónaco también 22. Ojo, porque aquí está en juego librar al Real Madrid en una hipotética semifinal. El Barcelona, que tiene seguro estar entre los 4 primeros, pero intentará ser tercero o segundo. Con 21 victorias Olympiacos, 20 Fenerbahce, 19 Maccabi, que es séptimo ya en posición de play-in. Baskonia, que al final sí va a estar con esa victoria importante en Madrid, que hablaremos ahora de ella. Igual que Virtus Bolonia, también 17 victorias. 16 Anadolu Efes, con 15 Milán Partizan, y ya descargados el resto de equipos. Valencia Basket, Bayern de Múnich, Estrella Roja, Asbel Villeurbanne y Alba Berlín. Por resumir un poquitín, antes de entrar en lo que es la clasificación, los equipos españoles que tuvieron esos resultados la última jornada, Julio, Barcelona 92, Maccabi 89, partido muy disputado que se decidió por un triple del Barça. Valencia Basket 69, Asbel Villeurbanne 98, encuentro con dos consecuencias. Primera, que el Valencia Basket quedaba ya descartado de cualquier opción de play-in, y la segunda, de la institución fulminante de Alex Mumbrú, en un partido además que le provocó evidentemente grandes protestas en la Fonteta. Y en ese duelo Real Madrid-Baskonia, la victoria 91-95 para Baskonia, que le dio la vida al cuadro vasco, y un encuentro, eso sí, con un final interminable. Sí, el baloncesto a veces se está convirtiendo en una especie de truño infumable, ¿no? Porque, bueno, antes sabías que los partidos duraban hora y media, incluso con descanso,
Cuando eran 2 tiempos de 20 minutos, eran 15 minutos de descanso, el partido duraba hora y media y punto. Pero es que ahora los partidos, aparte que duran, si va todo bien, 1 hora 40, 1 hora 45. O 2 horas. Sí, no, pero si van bien, son por ahí. Pero cuando el último minuto y pico del otro día del Wizzing Center igual duró 15 minutos. Y claro, eso es totalmente infumable. Con el tema de las revisiones y tal, hay árbitros que revisan muy rápido, hay otros árbitros que no toman decisiones ni para atrás, y la verdad es que eso mata al baloncesto, Fran, porque realmente una persona que esté viendo si se aficiona o no tal y vea estas cosas, pues lo normal es que se decante por otro deporte, ¿no? O apaga la tele directamente. O apague la tele directamente. Entonces, claro, yo creo que son cosas que deberían de corregirse, y igual que, bueno, lo que es el videoarbitraje, en teoría ha venido para evitar que se produzcan errores flagrantes en el arbitraje. Yo creo que hay que articular algún método para que se haga mucho más dinámico, porque ya te digo, a veces es totalmente infumable respecto al partido. Pues nada, Howard en modo destroyer, y el Madrid yo creo que se dejó llevar un poco porque, bueno, al final casi siempre estuvo por detrás en el marcador y, bueno, yo creo que al final el único que quería ganar casi, no digo que no quisiera ganar el Madrid, pero bueno, el único que le puso más pasión era Mario Hezonja, que hizo unas declaraciones al final del partido diciendo que había sido una vergüenza lo que habían hecho, y bueno, la victoria para el que más la necesitaba. Bueno, debacle absoluta de Valencia, que hizo un auténtico esperpento. Yo tuve la oportunidad de verlo y la verdad es que no me lo podía creer ante un Asbel que no se jugaba absolutamente nada. Y bueno, otro entrenador que no es de mi cuerda a la calle, porque yo creo que con independencia de que Valencia sea un puesto difícil para los entrenadores, que eso lo hemos comentado muchas veces, yo creo que ese resultado, y aparte que eso fue la gota que colmó el vaso, pues yo creo que determinaban que hubiera un cambio del banquillo. Y el Barça, bueno, ganó con ese triple de la Provítola, que, bueno, no servía para el Madrid. Sí, Julio. Bueno, ya se produjo la llamada, ya la corté. No, te decía que la Provítola no servía para el Madrid, pero sí parece que sirve para el Barcelona, ¿no? No solamente por eso, porque fue el gran factor decisivo en la victoria del Barça frente al Maccabi y en la victoria de la Liga ACB del Barça frente al Madrid. Pues estoy mirando cómo está la 10ª plaza. El Anadolu Efes tiene 16 victorias, como te decía, con 15 están Milán y Partizan. Claro, el Anadolu Efes pierde el básquet a verás con los dos. Y en caso de triple empate, todos han ganado entre sí, pero el que mejor diferencia de puntos tiene es el Partizan. Es decir, que si el Anadolu Efes pierde el último partido, se va a meter en problemas. El último partido, el Anadolu Efes juega en casa, eso sí, con la Estrella Roja, que es la parte mala de la película para el Milán y para el Partizan. Por su parte, el Partizan recibe al Valencia Basket precisamente, y el Milán visita al Maccabi, que bueno, podrían ganar, pero claro, va a ser difícil que el Anadolu Efes pinche en casa, pero bueno, hemos visto cosas más complicadas en deporte. Te voy a dar quiniela para los equipos españoles, aunque algunos no se juega nada, otros sí. Empieza la jornada el jueves a las 7, Zalgiris Kaunas Real Madrid. 1. No puedo contigo, no puedo contigo, no puedo contigo. Jueves, 8:30, Partizan Valencia Basket. 1. A la misma hora, Virtus Bolonia Baskonia. 2. Y a las 9, ojo que este partido del Barça, como te digo, se juega bastantes cosas. Asbel Bilbao Barcelona. 1. El Barça si gana y pierde Panathinaikos o Mónaco, se posiciona, ganaría. El Mónaco juega en casa con el Bayern y el Panathinaikos en casa con el Alba. O sea, complicado. Lo normal Pero es bueno, que ganen Mónaco y Panathinaikos. lo normal sería que quedase como están y que el Barça quede en ese caso tercero. Que iría entonces, no sería tan malo porque iría por la parte del Panathinaikos de tu amigo Atamán, pero se libraría un Barça-Madrid en semifinales. Hipotéticas, Sí. claro, hay que llegar, Bueno, hay que llegar. de todas formas, Atamán es más amigo tuyo que mío. Bueno, Julio,
Vamos a hablar de baloncesto universitario, porque este fin de semana se jugaron las dos Final Four, masculina y femenina, en Estados Unidos, en la NCAA. Vamos a empezar hablando de las chicas, porque hubo sorpresa. Y aquí ya sabemos que la sensación del baloncesto universitario es Caitlin Clark, jugadora que ha batido todos los récords habidos y por haber en el baloncesto femenino universitario estadounidense. Las semifinales o la Final Four se jugaba en Cleveland, en Ohio. En las semifinales South Carolina ganó a North Carolina State 78-59 y Iowa, el equipo de Caitlin Clark, ya tuvo un susto ganando con muchos apuros a Connecticut 7-1, 6-9 por 2 puntitos. Y en la final South Carolina se cargó a Iowa 87-75 pese a los 30 puntos, 8 rebotes de Caitlin Clark, que eso sí, en las semifinales no había sido la mejor anotadora de su equipo. Por parte de South Carolina destacaron Tessa Johnson, 19 puntos, y la pívot de 2 metros, Camila Cardoso, 17 rebotes, y esa victoria por 12 puntos de diferencia para South Carolina, que se hizo con con el entorchado, con el campeonato de esta NCAA. Bueno, pues al final una relativa sorpresa, pero bueno, no por el nivel de juego exhibido por South Carolina, que yo creo que fue el mejor equipo de los 4, y al final, pues mira, normalmente en el baloncesto universitario masculino y femenino suele haber sorpresas, no siempre gana el que se presupone que va a ganar, y en este caso yo creo que sucedió un poco así, pero bueno, yo creo que el equipo de South Carolina, pues yo creo que fue el mejor equipo durante las semifinales y la final y se mereció la victoria. Por su parte, en la competición de los chicos, llegaban a esa Final Four, a ver que ahora me perdí aquí un poquito, llegaban 4 equipos, evidentemente, en este caso Connecticut, Purdue, Alabama y otro que me está faltando aquí, es que ahora me he perdido un poquito aquí, déjame volver para atrás. Al final, tener tantas ventanas abiertas es lo malo que tiene, Julio. Déjame ver, hay tanta información aquí que tengo que ir hacia la Final Four, que ya me la pasé aquí. Hombre, ya llegué. Se jugaba en Glendale, Arizona, por 174.700 espectadores. Espectacular. ¿Lo veremos alguna vez eso en Oviedo, por ejemplo? Sí. No, ¿eh? No creo, no. Como te digo, semifinales North Carolina State 50, Purdue 63, partido que dominó el conjunto del estado, Purdue, por cierto, una universidad del estado de Indiana, que es el estado más típico del baloncesto universitario, donde salió el bueno de Larry Bird, por ejemplo. Y en la otra semifinal, Connecticut, que era el favorito, el campeón, ganó 86-72 a Alabama. Llegábamos a la final y en la final no hubo sorpresa. Connecticut ganó 75-60 a Purdue. Y aquí sí que hay que hacer un pequeño paréntesis en ese partido. Al descanso 36-30. Y aquí se impuso, digamos, el equipo a la individualidad. El equipo de Purdue depende mucho de Zach Edey, un pívot canadiense de 2.24, Julio, que va a ser una de las sensaciones en los próximos años en el baloncesto de la NBA. Y fíjate, hizo 37 puntos, 10 rebotes. O sea, metió más de la mitad de esos puntos de su equipo. De 60 metió 37. Claro, el siguiente anotador fue Braden Smith con 12 y luego ya Lance Jones con 5. Es que entre Eddie y Smith, o sea, lo que dejaron fueron tan solo 11 puntos para los compañeros. ¿Qué pasó? Que en el Connecticut pues tuvieron a Tristan Newton con 20 puntos, Stephen Castle con 15 y Donovan Clingan y Can Spencer con 11. Como se suele decir, el equipo pues pudo más. Y bueno, y también un Connecticut que es un equipo mucho más potente, por decirlo de alguna manera, pues pudo con un Purdue que hizo bastante con llegar a la final, ¿eh? Sí, yo creo que hizo bastante. Por cierto, 2.24. Yo creo que si nos ponen a ti y a mí uno encima del otro, quedamos por debajo de ese hombre, porque la verdad es que vaya envergadura que tiene el hombre y además, pues bueno, además es que claro, Connecticut, ¿cómo se llama el otro equipo? Purdue. Connecticut contra, Purdue. pues ya está, perdió. Hoy estás de lo más brillante, ¿eh? No, muchas veces el nombre de las personas, de los apellidos, de los equipos, etcétera, dice mucho de lo que es la persona o el equipo.
Oye, el chico este, Sakiri, estoy viendo, nacido en Toronto, estuvo con la selección de Canadá en el Mundial, ¿eh? En el Mundial este que ganó Alemania, y estuvo en esa selección. Y bueno, también fue medallista en el Mundial Sub-19 del 2021, que sacó también bronce. O sea, es un chico, como te digo, que está llamado a ser un gran jugador. Se supone que va a ser el referente de la selección en los próximos años, lógicamente. Y fíjate, sus medias de este último año han sido 25 puntos, 12 rebotes en la Universidad de Purdue. O sea, este año ya terminó porque era senior. Este va a ser uno de los jugadores, vamos, fijo en el top 5 del draft, porque imagínate, un tío de 2,24 no aparece todos los días. No, no, de hecho, que va, que va. Y además de 2,24 y parece que con calidad, ¿no? Porque a veces puedes tener mucha altura, pero bueno, puedes estar más limitado en tus capacidades, pero bueno, no parece que sea el caso. Estoy aquí mirando que su madre es de origen chino, padre no, el padre es blanco, y él jugó de chico, jugaba a béisbol y a hockey sobre hielo, que yo no me quiero imaginar a un tío de estos jugando a hockey sobre hielo con un stick en la mano y viniendo así enfrente, No, vamos, para marchar corriendo. tendría que jugar de portero, porque así no te meterían nunca un gol. Sí, 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 tremendo, tremendo. Y mira, Por estuvo cierto, trabajando mucho con Daniel Santiago en un campus, o sea que ya ahí tuvo un buen me, profesor. sorpre me sorprende bastante. Has dicho que de madre china. Los chinos suelen ser bastante escasos de estatura, vamos a decirlo así, Bueno, ¿no? bueno, en China hay de todo, tío, y hay Bueno, muchos, hay, hombre, hay varias etnias, también. han ido progresando con el paso de los años, pero en general, No, mira, la madre mide 1,91, la madre. pues está claro que es una excepción que confirma la regla. Pues sí, sí, tremendo lo de Sakiri, y habrá que estar muy atento al draft, que eso es algo que siempre me mola mucho. Julio, vamos a hablar de Liga Andesa, que se nos va el tiempo, tío. 4 partidos para el sábado: Zaragoza 98, Obradoiro 79, clarísima derrota del Obra. Además, un parcial, bueno, final de 18-0, ya nos contarás ahora el partido. Bilbao 81, Gran Canaria 71, Breogán 73, Palencia 65, victoria importantísima para Breogán y derrota muy grave para el conjunto palentino. Y Juventud 75, Can Murcia 82, ojo, porque hablábamos de Mumbrú, pero Carles Durán también se ha ido a la calle con esta derrota, y fíjate que lleva años en Badalona, ¿eh? Sí, he leído en algún sitio, no sé si llevaba 7 u 8 años ya en Badalona. Bueno, la verdad es que la dinámica de la Juventud había entrado en una especie de descenso a los infiernos y bueno, pues al final se tomó la determinación de la destitución. De todas formas, hombre, sí es verdad que el Juventud puede plantar cara a cualquier equipo, sobre todo en su casa, pero Pero te ha salido del visitaba. playoff, ¿eh? Ha salido del playoff y está Claro, ahora. yo creo Claro, que es ese es que, un es poco. que el Juventud lleva, fíjate, perdona que te corte, pero es que lleva en Liga CB, lleva 5 derrotas seguidas. Y claro, ahora está a 2 victorias del playoff, pero tiene el básquet habrás perdido con Manresa. Ese es el tema. Y además creo que no se metió en la Copa del Rey esta temporada, ¿no? Tampoco, Con lo claro. cual es otro factor más a considerar. Supongo que desde la gente que manda en el Juventud querrán revertir la situación para intentar meterse en el playoff por el título, ¿no? Bueno, al Obradoiro en Zaragoza le condenó el último cuarto porque mantuvo el partido siempre bastante igualado, incluso con ventajas, pero en un último cuarto nefasto, pues el Zaragoza se marchó en el marcador. La diferencia final no refleja lo que sucedió en el partido, lo que reconoció el propio entrenador de Zaragoza, Porfirio Fisac. Y bueno, pues estos días leía unas declaraciones de Raúl López, el presidente no el ex baloncestista, sino el presidente del Obradoiro, diciendo que, bueno, que estaban seguros de que lo iban a conseguir y el Obradoiro, bueno, pues tendrá que ponerse las pilas y ganar partidos cruciales que va a tener contra rivales directos como Palencia y Andorra, por ejemplo, más algún partido más para conseguir esa permanencia. Buena victoria de Bilbao contra Gran Canaria, que siempre es un rival incómodo y complicado. Y luego El me Breogán, había Breogán Palencia. Breogán, bueno, sí, un partido que tuve la oportunidad de presenciar y bueno, la verdad es que el Breogán salió más intenso, más enchufado y bueno, la verdad es que consiguió
una victoria yo creo que de mérito, pero vamos, básicamente con una afición increíble. Y bueno, y por cierto, Luis Gil, el entrenador de Palencia, chico, la verdad es que es horrible tener que soportarlo en una cancha de baloncesto. Es que se pasa todo el partido desde el segundo uno hasta el último segundo de tal, protestando, tal. El otro día le volvió a caer otra técnica. Claro, es que realmente es terrible, terrible. Y no sé si será la frustración de estar último o si ya lo trae de serie. Bueno, vamos a ver, cuando vino a Palencia ya sabía dónde venía. Quiero decir, ahí no se engañó a nadie porque Palencia estaba último. Y Ya. yo creo que con el paso de los años, Luis Gil ha adquirido de serie ciertos hábitos que no son dentro de una cancha, que no son recomendables, como es, ya te digo, el hecho de protestar, protestar, protestar todo. Eso le Y pasa a algunos entrenadores, incluso jugadores también, ¿eh? sí, pero es que a veces protestas lo que estás viendo que es evidente. Y entonces, Claro. claro, eso no puede ser así. Bueno, Julio, partidos del domingo, vamos a dejar el clásico para el final. Manresa 77, Unicaja 88, no pudo ser, sobre todo el último cuarto, bueno, el tercero, último cuarto, en la segunda mitad en general. El Unicaja fue un ciclón y es nuevo líder, ojo, que eso es importante. Tenerife 74, Girona 60, Valencia 111, Baskonia 101, después de echar a Mumbrú, el Valencia que renació de sus cenizas. Y Andorra 88, Granada 62, importantísima victoria para Andorra para poner tierra de por medio con las posiciones de descenso en esos cuatro Sí, partidos. el equipo de Nacho Lezcano bueno, hizo un gran partido contra un rival directo como era el Granada. Bueno, pues muy buena temporada de Nacho Lezcano, como era de esperar, o bueno, como nos esperábamos muchos en el Andorra. Bueno, una reacción después del cese de Mumbrú. Buena reacción con un equipo, visitaba un equipo complicado en La Fonteta, como es el Baskonia. Bueno, pues un partido de muchísima anotación y bueno, consiguió sacarlo adelante el Valencia y luego, espera, que se me han ido los partidos ahora, que me has dicho. Te había dicho Al Tenerife Tenerife. Girona y Manresa Unicaja. Bueno, Tenerife ganó sin mucha brillanteza al Gerona. Bueno, era lógico esa victoria. Y luego el partido que tuve la oportunidad de ver el domingo por la mañana, que fue ese Manresa Unicaja, donde el primer cuarto del Manresa es para marcar. En el segundo cuarto, el Manresa jugó muy bien hasta los 3 últimos minutos del cuarto, donde ahí el Unicaja empezó a reaccionar. Dejó una ventaja que llegó a ser de 21 o 22 puntos. El Unicaja la dejó a favor del Manresa, la dejó en 10 al descanso. El tercer cuarto ya se vio, como digo yo, cómo el barco viraba. Es decir, bueno, el Unicaja subió muchísimo las líneas defensivas y eso propició bueno, ataques bastante fallidos de Manresa, que estuvo un poco acertado el otro día en el triple. Y luego ya el último cuarto fue un querer no poder del Manresa, que incluso se llegó a poner por delante en el marcador, pero al final hubo varios ataques fallados. Unicaja estuvo muy acertado desde la línea exterior también y bueno, pues al final pues eso, un partido que gana Unicaja, pero la diferencia no refleja en absoluto lo sucedido en la cancha. Hombre, hay que decir también que el Unicaja está haciendo un temporada y otro equipo está jugando de maravilla, el equipo de Ivonne Navarro. Y en el clásico, victoria clara del Barcelona, 85-79. Luego que ahora nos vas a comentar el encuentro, pero que incluso la diferencia es bastante generosa con el equipo de Chus Mateo. Es que ya el primer cuarto fue un 27-11 para el Barcelona. El Madrid sí, maquilló un poquito las cosas, se acercó en el marcador, pero al final ese triunfo y sobre todo con Nicola Provítola, 25 puntos, 5 asistencias, destacado por el Barcelona, en el Madrid los mejores con 14 puntos, 13 rebotes para Gaby Deck y también 14 puntos para Musa. Bueno, el Madrid solamente voy a decir que lleva aproximadamente 40 años giñándose en el Palau, y lo digo con datos objetivos, salvo alguna excepción. Evidentemente, alguna excepción siempre tiene que haber. No voy a decir nada más. El primer cuarto me pareció absolutamente lamentable y vergonzoso del equipo madridista, que ya decidió el partido, porque claro, el Barcelona se fue 15, 17 puntos arriba y luego, claro, vete a remontar eso, porque el Barcelona no es que sean mancos precisamente. Y el Barcelona, pues nada, hizo un muy buen partido, muy intenso, con un Besser y sobre todo con una Provítola, que eso no servía para el Madrid, pero parece que sí sirve para el Barcelona.
en modo estelar y bueno, pues al final consiguió una victoria merecida. Sí es verdad que en el último cuarto el Madrid se llegó a acercar, yo creo que estuvo a 4 puntos y con balón para haber reducido más la desventaja, pero yo creo que en el cómputo global, si el Madrid hubiera ganado el otro día en el Palau, hubiera sido injusto. De hecho, el Barcelona se juega también estar en esa tercera posición, que no es lo mismo que estar cuarto o quinto incluso, y no aflojó. Ojo, Julio, porque Unicaja está líder y quedan tan solo 6 jornadas por terminar la liga regular. Esta derrota es grave para el Madrid. 23 victorias Unicaja y Real Madrid, 19 Barcelona tercero, con 18 UCAM, Murcia y Tenerife, 17 Gran Canaria y Valencia, 16 Manresa, que cierra la zona de playoff. Con 15 vienen Baskonia y 14 Juventud, que todavía tienen algunas opciones. 13 Bilbao, ya lo tiene complicado porque está a 3 victorias, pero bueno, todavía tiene alguna pequeña opción. Luego aquí hay un corte con 11 victorias Zaragoza, 10 Andorra y Girona, que estarían un poco ahí en la tierra de nadie, aunque bueno, Andorra y Girona le sacan 3 victorias al Obradoiro, que es el penúltimo. Con 8 triunfos Breogán y Granada, 7 Obradoiro y 5 Palencia. Vamos, como te digo, quedan 6 jornadas y vamos a los partidos de esta próxima jornada, que las cosas ya empiezan a ponerse, habrá que empezaría a sacar calendarios, a hacer cálculos y vamos con la quiniela, Julio. Sábado a las 6, UCAM Murcia, Thunder Palencia. 1. Me engañaste, ¿eh? Pensé que ibas a decir 2. Y Ojo este partido, aquí vas a tener corazón partido, pero hombre, yo creo que sé lo que vas a decir. Obradoiro Manresa, a las 6 también. 1. No te queda otro remedio. No puede ganar papá y mamá. Efectivamente, y oye, el que más no lo necesita ahora mismo se logra. 9 menos cuarto, Tenerife, Bilbao Basket. Tenerife, Bilbao Basket, 1. Y a las 9, Unicaja Zaragoza. 1. Sábado, eso es el sábado, el domingo, 12 y media, Baskonia Breogán. 1. Sí, sí, igual hay sorpresa ahí, ¿eh? No sé. Breogán, que acuérdate que ganó el Palau. A las 5, Derby Catalán, Girona, Barcelona. 2. A las 6, Gran Canaria, Andorra. 1. 6 y media, Real Madrid Juventud. 2. No puedo contigo, tío. Te voy a sancionar, tío. Las veces que te dije lo que te dije últimamente, he acertado. Ya. Te voy a traer mira, tengo aquí una servilleta de Franklin. No, tengo la servilleta para que te llores ahí. Ya, soy el hermano gemelo de Sito Alonso. Es el Sito Alonso del baloncesto asturiano. No, Escucha, pero sí, te lo digo porque el Juventud tiene que reaccionar y pero el si Madrid, el Juventud nunca gana el Madrid, hombre. te digo yo que puede ganar. Es más, el Madrid está un poco en modo reservón para la fase decisiva, tanto de la Euroliga como de la ACB. Último partido, Julio, también domingo a las 6 y media, buen partido este. Granada-Valencia Basket. Ojo, ¿eh? Uf, pues ahí igual es un 1. No te digo yo que no. Y va a haber que estar ya muy atentos a los calendarios, aunque eso ya entraremos ya en la próxima jornada, ya analizaremos un poco el calendario, sobre todo en esa lucha por la permanencia, porque vamos a ir poniendo ya casi el remate a este programa tan intenso, Julio, con tanto que hablar. Hay que también dar los calendarios de los equipos asturianos, porque la verdad son tantos partidos. Déjame buscarlo aquí un poquito sobre la marcha. Pero como te digo, Julio, un programa con muchos temas que hemos sacado, bueno, a ver, que hay que comentar. Y vamos a empezar por la Leboro, partido para mí el miércoles, hoy miércoles, a partir de las... déjame mirarlo por aquí. A las 8 y media, que no salía a la hora, en el Angula Saginaga Arena, Guipúzcoa Basket, Alimelco Oviedo Baloncesto, arbitraje de Ángel Albacete, Joaquín Lizana y Aitor Gómez. Y el Alimelca, que tiene doble jornada este fin de semana, porque el domingo a las 12 de la mañana, en el Polideportivo de Pumarín, recibirá al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, encuentro que será dirigido por Germán Morales, Rodrigo Garbín e Imanol Diz. Bueno, Germán Morales es un árbitro que prometía mucho, pero que se quedó en el camino, no sé, lleva muchísimos años en la LEP. Y bueno, la verdad es que en su momento yo lo consideraba un buen árbitro, pero
bueno, con el paso del tiempo parece que él se quedó ahí estancado y no consiguió mejorar deportivamente. Y Liga Femenina 2 y Liga EVA termina este fin de semana las competiciones, la liga regular, y terminan los equipos asturianos porque ya no va a haber nada más en juego para ellos. Todos el sábado a las 7 en Liga Femenina 2, Adva Sanfer ante Mariscos Antón Cortegada, no Mariscos Grecio, cuidado. Y en Liga EVA, tan solo jugará en casa el Tartiere Auto Gijón Basket, que recibirá en el Palacio de los Deportes de Gijón al Calvo Basket Siria. El Círculo Gijón, que visitará Lucoga Seguros Chantada, y el Universidad de Oviedo al Mundioma Marín en CPIS Galego. Además, segundos partidos de los playoffs en cuartos de final de Primera Nacional Masculina. También continúa la segunda fase de la Primera Nacional Femenina. Final Four de Primera Junior Masculina y Femenina. Y, por supuesto, partidos decisivos en Euroliga, en Liga Endesa, que ya quedan muy pocas jornadas. La NBA también se acerca al Play Pijín y luego a los playoffs, quedan apenas unos partidos de liga regular. Bueno, estamos ya en una fase, Julio, en la que prácticamente cualquier partido tiene importancia en todas las categorías. Sí, evidentemente, llegados a esa altura de los campeonatos, pues hay que amarrar las victorias importantes y bueno, para cada equipo conseguir sus objetivos, ¿no? Bueno, pues aquí estaremos pendientes de lo que ocurre en el baloncesto asturiano. Ojo, porque puede ser una semana también con alguna otra novedad. Y nada, Julio, la próxima semana nos emplazamos para esta cita en playoff. Agradecer, como siempre, la atención prestada a todos los seguidores. Que sigan muy pendiente también de la web de Astur Basket, que tanto en la versión, digamos, o en la vertiente de baloncesto, como en la denominada Astur Basket Plus, con el tratamiento de otros deportes, sigue mucha actividad. Y nada, a disfrutar del baloncesto y de la vida, como siempre decimos. Pues efectivamente, aquí estaremos si Dios mediante. Pues muy bien, muchas gracias a todos por la atención y nada, nos vemos la próxima semana aquí en Playoff. Muy buenas tardes. Buenas tardes.